autobús este que se metía en el cuerpo humano? ¿Alguien la veía? Yo de pequeño la veía. Flora intestinal. Yo no como verduras. Ojo de Grey, ¿eh? Preguntaban por ti, ¿eh? Yo tuve una época que me excedí demasiado con comer a deshoras y tal, por ansiedades y no veas que dolores de estómago y náuseas. Lo invoqué. Tengo un bosque típico de fantasía que dicen que si entras no sales en el estómago. No veas, ¿no? Vale, aquí estamos. Este lo he jugado, tío. ¿Por qué no sale el juego, tío? A esos putos... esos muelas. Ahí está, ahí está. Ya está. Ah, saldrá. Ahí está. Ah, lo tapo con la cámara. Pero aquí detrás de mi cámara, esto que se ve aquí, es un juego que se llama Whispers of the Machine. Este lo he jugado. Está muy chulo, ¿eh? No lo voy a jugar pronto porque este lo recuerdo un montón. Pero de aquí a futuro a lo mejor lo juego. Todo por ti, te quiero. Vamos a continuar, ¿vale? El audio bien, ¿no? Continuar. Lo dejamos en la casa de la mujer esta, que entraba después de fumarnos un cigarraco con ella, nos dejó entrar. Esto hasta que se murió la hija en el lago. Se sabe, tío, bueno. Susurro de máquina, así se llama el juego, efectivamente. Mamba, baragoga. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. ¿Eso es una cosa que se dice? Me duelen los huevos, necesito cumear, me amenazas con la pistola. No la tengo a mano, se sabe, si no lo haría. Nice view of the lake from here. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Puto Grey. Ha escrito el juego el cabrón, ¿eh? Lo ha escrito él. Efectivamente. Gracias. El sofá, Nathan. ¿Hablamos con Nathan o qué? Joder, vale. What you doing, big fella? Drawing. Es verdad, la frente que tiene, What are you tú. drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? No te la Sorry, coges. Mama. I'll be nice. Un The red campo de man is golf. nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Cabrones, ¿eh? Se fueron un peta, pero va, entra en mi casa, persona desconocida. Pues le ha caído bien, oye. Nah, he's stuck in his own little world. Me lo puedo hablar con él entonces. ¿Cuadro? Nice painting. It's signed L.M. Lily Myers. Vaya. So you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily ¿Cómo es que está ahí? painted? Sí que está aquí encima, coño. That's one of hers right there on the wall. Soy un genio. I No see, que it's no que serlo beautiful. mucho. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't you're really get what strange. he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Puto Any Sesedi. idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. ¿Dónde fueron nosotros? I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Ahora quiere verle. Probablemente. Coleccionista de arte. Habrá que encontrar su nombre y llamarle. Los marihuanos también puede ser. Te dejo Lurk, Ajax, que la cocaína no se paga sola. Venga, Sesebi. Mucho ánimo, de verdad, ¿eh?
¿Qué te parece mi taser? I was pretty tempted before, but I think we're past that now. Vale, cigarritos, más cigarritos. It was fun the last time, but nah. Le pusieron más cosas. No reason. Nada, la iglesia. What do you think about this church? It's a good church. I go there from time to time. I bring Nate, too. Acabaremos That yendo boy allí. needs the fear of God put into him. Coño, ¿por qué? Por el chaval. No reason to. Nada, esto no va a ser tampoco. El libro. No Nada, foto sobre No puesta. Los soldados. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... Entonces esa señora. No way. Oh, vas a ver quién That's es. him. The man who bought the paintings. Oh. He's much younger here, but there's no mistake in that hair and nose. Are you sure? I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. Coño. That's very helpful, Sue. Thanks. ¿Pero quién es? Another question for the elusive Mr. Wade. Ah, vale, el señor Wade. Vale. Perdón. O sea, que coincidiste era Wade también. Menuda mierda. Siempre una taza de cum. Qué putísimo asco. Casual. De cum de fresa espero. ¿Se notó mi ausencia en las cazas? Sí, es ok. Sí, se notó un poco, se notó. Pero así nos hemos manejado bien, ¿eh? También hemos hecho misiones menos complicadas. Ay. A ver. La hora de Lily. So, tell me about Lily's art. Perdón. It used to be about cheerful things, landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, Vaya. death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Claro, el señor Wade. La cata con 90 horas de chill. A ver. I'd rather just ask her about her daughter. No, claro, esto es lo de la hija. ¿La llave? Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. ¿La moneda? No reason to show her that. ¡Coño! ¿Y todo esto no estaba antes? Que estamos aquí, hay una flecha, vale. Momo Isabunni dice: yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia, y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino y a veces digo continuo. Mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto, y también equivocado dependiendo de qué lado. Ah, ya está. Un montón de cosas. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. ¿Qué There será are eso al some final, tío? divided opinions about it. Now that I think about it, that whole ordeal happened to him not long after he A lo came. mejor vio al Matamoros emo, ¿eh? How long? A week, maybe, at the most. A lo mejor fue eso lo que vio, ¿eh? I don't need to ask her about that. Vale. Lily. Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. Dudun. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, duro, ¿eh? drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, A lo mejor. this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. A lo mejor también vio algo About a raro. year later, she just gave up. And, well,
You know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Cuando se cae. Thanks, darling, but Darling. it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. Ahora os leo. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any better now? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step at a Sí, time. todo va bastante bien, ¿eh? Para la chica esta, en general. Yo opino un rey. Matamoros, hemos asesino de Yayos. Cuidado, podría ser el caso, ¿eh? Opino del que opino sobre el que opina, de lo que opina, el que opina de la opinión, del que opinó, de la opinión, del que opinó, de la opinión, del que opinó, mientras su amigo opinaba de la opinión que recién he comentado. Había opinado de la opinión del que había opinado. ¿Es real? ¿Esto qué es? Yo opino confirmado. Iba a decir que a lo mejor la chica esta, Lily Myers, a lo mejor también vio algo chungo. Y por eso el abuelo de Kathy vino aquí a preguntar. Y luego a él le pasó también. O sea, a lo mejor vino lo mismo. ¿Cojonudo? I don't need to ask her about that. Joder, qué pena, tío. So, Charles Wade was the one who bought those paintings from you. Yep, like I said, he gave me $5,000 for Lily's paintings. If you want to know his reasons, you're going to have to ask the man himself. ¿Familia Myers? What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. Me están contando una historia súper trágica y el puto so que hay. ¿Qué prefieres? ¿Beber 0,5 litros de cum o besar al clown con lengua? ¿Será cabrón? I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Honestamente. It's getting late. I should head back to the city. Honestamente. Si no tengo ninguna otra opción. ¿Y mi respuesta? Vamos. He vuelto aquí otra vez. Aquí podemos tunear la foto. Hey, you're still up. Vale. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened when I was a kid. Vaya viaje, también te digo, ¿eh? Para un día solo. Wow. What a mystery. So, what's the plan now? El abuelo sigue muerto y nada de lo que haga cambiará eso. Además, todos son callejones sin salida. Aún no lo sé, pero pensaré en algo. Dormir es el plan. Estoy a punto de desplomarme. Pensaré en algo. I don't know yet, but I'll figure something out. Dejaremos abandonar What al about abuelo. this Charles Wade? You still haven't talked to him? And that strange bright picture you showed me? Those tapes? Listen, I know this guy. Eileen, relax. We can talk about it tomorrow, okay? Oh, It's way too late now. Oh, I couldn't possibly sleep now. Me lo I'm contagia, way ¿eh? too excited. Well, that makes one of us. Nighty. aguanta. Good night, cat. Es un día largo, un día largo de pasearte por todo un pueblo, de ir en moto, de que te arresten. Hey, Kathy, wake up. Me la he liado otra vez. Ugh, you are so lucky there are no sharp objects near this bed. Guess what? I got an idea. Bueno, Please tell me it involves you taking a sabbatical. Haha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave, ojo, and... Dave. Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? Asesinato lo que yo cometería, ¿eh? Buah, una cosa, ¿qué pasa? Bueno, te lo escribo.
Me cago casi sueña. Cuidado. ¿Qué soñamos? Coño. Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. ¿Qué coño? Nadie tiene que enterarse, tan solo fija que se le olvidó. Debe decidir. Hostia, ¿de qué estamos hablando, tío? Abortion, ¿estamos seguros de qué es eso? Hostia puta. El asunto de ella. It's none of her business. It's my choice to make. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. ¿Será eso? Falta información, ¿eh? Día 2. 10 de septiembre de 95. ¿Se Ugh, despertará? I hate that dream. Vaya. Pero te hace tiempo de eso. Porque está muy diferente en el flashback. Ahora cuando se cae en un momento, I leo el guess chat, ¿vale? Eileen went to class. I probably should too. Ahora anota con toda la información, no te preocupes. Nah. Vaya. Nueva clase, ¿eh? A ver, mi respuesta, esta. Lo digo, por favor. Opino que besar a Cram mientras le vemos el cum. Mira, prefiero morirme, ¿eh? Vamos a hacer un beso de 3. Me puedo ver el Cram de los 3. ¿Has visto el juego que está jugando el Cram, el Redfall ese? Pinta a mojón de mamut. Y tanto, si quieres puedes besarlos también. El Redfall solamente he visto que es de Arcane. Que Arcane son los que hacen Dishonored. Que Dishonored a mí me gusta mucho, como al Popo. Y se ve que ha salido muy mal el juego. No sé qué estará apareciendo en la Cram, pero el juego he leído que ha salido muy mal. Pero que no es un juego del montón. Pinta a ano abierto, pero abierto, ¿eh? Messy. Just the way I like it. ¿Le da cosas nuevas de esto o qué? My electric guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Sí, esto ya lo dijo ya. Cama de Cathy, el póster tal. Teléfono, ordenador, escáner. It's some advanced scanner thingy. ¿Puedo poner la foto o qué? ¿Ordenador? Oh, what's this? Ojo. Hi, Kat. Feel free to use my computer while I'm away. My password is AngelLove, without the quotes. Vaya. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. Ojo. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. Es como... P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Bueno, vaya desgracia. Oh, please, like she actually uses the spacebar. Cabrón, para todo. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. Think it's just some combination of her first and last name. Bueno. ¿Pero cómo se llama ella? ¿Aileen qué? Es una especie como de... Es una especie de Destiny, ¿no? Este juego, por desgracia. Color printer. Super fancy, apparently. A fact which Eileen loves to remind me of. Tío, Aileen, suena muy parecido a Aileen, ¿eh? Tío, Paige, por favor, vete de aquí, ¿eh? Eileen's obnoxious alarm clock. The noise makes me want to stab myself with something dull. Espérate, ¿su apellido cuál es? ¿La puede la maleta, por ejemplo? Eileen's girly suitcase. Oh. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Vale, ese es el nombre, ¿eh? ¿Podemos entrar al PC? Mierzny. A ver. A quien le guste, que le guste. Ok, por favor, un respeto, ¿eh? Toma. Nombre de usuario. Acabo de decir el nombre, no me acuerdo ya. ¿Es Mildred Summers? No cabe, tío. Ni respeto ni nada. A ver, esto es amor divino. Pero el nombre de usuario no sé cuál es. En realidad siempre he dicho que a lo mejor lo disfrutaría, pero nunca lo sabré. No puedes probarlo alguna vez. La gente se ha bloqueado tras 4 intentos de acceso fallidos. No me jodas la vida. A ver, un momento. Mírate bien eso. Eileen's girly suitcase.
There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Eileen Mildred Summers. ¿Y qué le puedo poner aquí? Sí, solamente cabe esto, ¿eh? Voy a ponerlo así. ¡Ah! Pues no sé qué va, ¿eh? Eimisu. A ver. Llega a ser esto y me cago encima, ¿eh, Momo? Nos quedan 2 intentos, ¿eh? En teoría. Oye, ¿tenemos disquetes? No, ¿verdad? Hi, Kat. Feel free to use my computer. My password is. Amor If you call my divino. friend Dave at 5. Super psyched. That missing username is a bit annoying, but I think I can guess it based off her names. Por sus nombres. Dave me habría cagado encima, la verdad. Es que, ¿cómo puede ser? Eilmil Sum. Tampoco, tío. Es que, tío. Una combinación de sus nombres. Me voy a cagar en tu puta madre. Las combinaciones son infinitas. A ver. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred Summers. ¿Hay una foto que nos informe de algo? Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Makeup check, hair check. Vale. ¿Y si me vas a llamar al guacho? Sí, sí, claro, le puedo llamar y tal. Pero es que creo que en teoría te puede instalar un programa. Duque te puede ayudar con la contraseña. Vamos a llamarle. Ay, no tengo guía telefónica aquí, ¿eh? ¿Podemos llamar en plan...? Llamamos a residencia Wade. A ver si me lo cogen. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Off the beep. Me cago en tu... Sure, I could just leave a message for that harpy, but I doubt anything I will say will change her mind about helping me. Ya I está. think I need a more indirect approach. Maybe there's a way to get creative with that answering machine tape. Oh. Vale, un segundo. A hacker. Sí, voy a llamar a hacker. Sí, ese es el objetivo. Llamarle a él. He mandado otro por probar. A mí me cuenta. Yeah. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a Posible. hearing disorder. You must have a thinking disorder. Pero bueno. Burn. Dios, insoportable ya, ¿eh? Wow. Just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. Cállate, Dave. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together and let's just say he is one sore loser. Vamos, que te peleas con un pibe y ese pibe te ha jodido la de esta. Porque las cosas con Clyde no van a funcionar. No puedes hackearlo para entrar. Eres un farsante. No puedes hackearlo. Can't you just hack your way back in somehow? Isn't that what you do? He blocked the Ethernet port in my room. I don't even have physical access. Don't you ever leave your room? Use a computer in the library or something. Aren't they connected to the network? No, there are cameras in there. Clyde is just waiting for me to make a move so he can get me expelled. ¿Te puse por qué? Pues haga las cosas con Clyde. Can't you just tonto. patch things up with the guy? No way. He's such an ass. He even thinks TNG is better than the original series. Es que lo Thinks es. the what is better than the what? I know, right? Can you believe that guy? Estoy de acuerdo con You Clyde. call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Increíble, tú. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay. Only an admin account can change the access ports.
The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we have unrestricted physical access. Sí, desgraciado. And... Ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. A ver. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it. Just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS. It just wouldn't work. ¿Cómo? ¿El qué? IBS? What the hell is that? You seriously don't want to know. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clarice. Whatever, weirdo. We'll see. Diciendo M. ¿Cuándo ha dicho eso? Eileen Mildred Summers. ¡Oh! ¿Y esto? Y no lo he oído. ¿Cuándo lo ha dicho eso? Síndrome de intestino irritable. Hostia puta. A ver. ¿Cojones? ¡Ah! ¡No! It's labeled boot. 1. Boot your computer using the blue floppy. Vale. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. Jesus. 7. Look for some kind of tool to remotely open my Ethernet port. Dorm B, room 8. Joder, That's chaval. it. And remember, if you mess up somewhere, just call Clyde, and he'll have to take care of it. It's his job, after all. Joder. Qué de putos pasos, tú. Vamos, que el tío se caga encima todo el rato. En mi sim se le escapó. ¿Y cuál fue tu reacción, Sokai? A ver, Eileen Mildred Summers. A lo mejor es tan sencillo como hacer eso. Oh. Hostia puta, Que tocó una piratería back then, ¿no? Fue... ¡No! Por si acaso me he puesto mal. Es amor divino. Un segundo. ¿Lo he puesto bien? Es amor divino a duda de mí mismo. Hi, Cat. Feel my password is Amor divino. Amor divino. Vale. Esto no es. Es Summers. ¡Eh! ¡Dios! Es una hacker. La Momo es una hacker, Se ha rayado que flipas por decirlo. Soy hacker, chaval. Bueno, si has sabido mal. Tú, Sokai, que te has tomado mal tú, o te da igual, o sea, da igual tampoco, pero... Vacío. Escáner. Grabadora de voz. Y... No sé, no funciona. Ha sido en plan... No me la contés. Escáner vacío. Vale, un segundo. Antes de joderlo todo. ¿No podemos hacer lo de poner la foto en el escáner? Oh. PC. ¡Ie! Sé que no he intencionado. ¡Ojo! Foto brillante de BMP. Increíble. ¿Puedo abrirlo? No puedo abrirlo. Oh, qué penita. Vale, pues me he escaneado la foto. ¿Puedo escanear más fotos? Que capaz puedo escanear más fotos, A ver. La foto de los soldados. This picture is in good shape. I don't think it needs to... Vale, no tengo que hacer nada. Ok, pues hay que hacerlo del floppy disk. ¡Escaneame esta! A ver. 1.
Boot your computer using the blue floppy. Vale. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. 3. Call 4. Vale. Now comes the No, 5, no, no, 6, no. 7. That's it. 6, 7, 8. Vale. Consiste en poner el disquete azul. Dios. ¿Lo abrimos? No le una unidad. ¿Qué hablas? Espera, cógelo. Es de apagar, creo. Hay que ponerlo con el disco ya puesto. Juraría. Encendemos. Tundra BIOS, copyright. Oh, Dios santo bendito. Engerekelon. Primary Master, Primary Save, Secondary Master. Cuatro periféricos. Etiqueta encontrar diciendo Show Phoenix. No veas, ¿Sabe contar la guacha? Y está construyendo administrador. Salir a apagar. Corromper disco. No podrá arrancar desde disco duro, sí. Corrupto. Para el siguiente paso, ¿cuál era? ¡Qué locura, mi gente! A ver, claro, no tengo instrucciones porque está ahí. Es salir y apagar, ¿no? Sí, cógelo. A ver. 1. Boot your computer. Etiqueta 2. azul. Use Corromper the corrupt MBR. MBR utility Etiqueta y to crash the reinicia. files. 3. Call Clyde at Vale. 555-8181. 4. 5, 6, 7. That's it. Segundo. A ver, enciéndelo. Sin el disco, para que vaya mal. Que hayamos hecho bien. Nada. Dios, esos ruidos, La madre. Fallo inicia disco, código tal. Vale. Esto es un micro, Hostia puta, no me he fijado. Me puedo ir de aquí. Vale, ahora al All teléfono. right, time for some expert help. Las marcas de dedos en la pantalla. ¿Había marcas de dedos en la pantalla? No me he fijado. Vale, vamos a llamar a Clyde. Perfecto, gracias. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Esta discusión con Dave. Le puedo preguntar. Hostia, hay que hacerlo. So, I hear you and Dave had some kind of fight? That's really none of your business. Vale, pues está topeado. Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. Ok. I'll be there in a few minutes. Ahí Thanks. viene, un genio, Ahí viene, un máquina. Me meto en su vida privada y el tío viene. A rearla. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. Míralo. Recuerda al tío de The Office. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Dwight. Me ha recordado, La foto. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. ¡Hacemos lo mismo! Let's Somos have a unos look. genios. Somos unos genios. Lo hicimos. Lo hicimos, gente. And presto, good as new. Vale. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Que tengo que hacerlo yo. Me cago en la puta. Hemos fallado, 1, 2, 3. Call Clyde at 555-8181. Tell him you're full. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. 5. Reboot. Vale. 6, 7. That's it. Tengo que fallar la contraseña. Tengo que fallar en plan... En plan fallar 4 veces. 1, 2, 3... ¡Oh, no! Oh, now look what I did. For crying out loud. For fuck's sake. Let me try to log in with my account. Ahí esto es un genio. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Procedo a darle un martillazo a I'll Pedro. try.
¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Se acuerda. Phase 1 complete. Entonces se ve. Su contraseña, polla gorda 69. La contraseña, tu madre tiene una troya. Vale, ahora hay que poner el disquete, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Now comes the 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. Vale. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. Ok. 7. Look for some kind of... That's it. Vale, hay que apagar. Disquete. Encender. Tu madre que vive en Troña. Cuidado, Va desilusionando la canción, Venga, va. Aquí. Usuario admin, contraseña gadget. Muy fácil, la verdad. Coge esto. Admin gadget. Bienvenido, Clyde. Madre, tiene un troyano. A ver, residencia es la B, creo. ¿B8? Creo que ahí está. All right, that should do it. No, vea, soy un genio. Ya estaría. ¿Y ahora qué? ¿Hay que hacer algo más? Bueno, no se ha puesto el disco. 1, 2, 3, 4, 5. Reboot and 6. 7. Look for some kind of... That's it. And remember, Vale. if you mess up some... Nada, que llamar al tipo ahora, básicamente. Apágate. Sáqueme de aquí. Y llama al tipo. Tu madre que vive en Troya y tu padre que se mudó. Tu madre tiene un caballo que ya lo quisiera yo. Me dio pena por mi cabra el día que se enteró. Yeah. Guess what? You got it? Hang on. A primera, además. Oh, man, I Oh, kid you. man. And figuratively, that is. I am so gonna get back at Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now, this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydeette. Huh. That is the worst insult I have ever heard. Later, Dave. Later, Dave. Don't kill us, mate. Caco. Pero qué capacidad, Qué capacidad. Es que no puedo ni leerlo, tío. Tu madre que vive en Troya, por la calle se cayó. Sentí pena por tu padre, que ni siquiera se enteró. ¿Quién trae esto? Trae su colega de piso, entiendo yo. ¿Vas a decir algo? Ah, no vas a interrumpirme, ¿no? Antes sí. There was a floppy disk inside. Vale. Flop it. Tu madre tiene una joya que ya no quisiera yo. Me dio pena por tu padre el día que la robó. A ver, pon el disquete este. Pero hay instrucciones, ojo, hay instrucciones, espérate. It's labeled Tools. Nada, vamos aquí. Entro como admin, entro como la chica, ¿no? Uf, qué bonitos los sonidos, Tienes instrucciones. Aquí, herramientas. Mezcla voz, analizar imagen. Software instalado. Ok. Esto hay que analizarlo,
Dios, ¿qué está pasando? Hostia, ¿he de tunearla yo? ¡Basta ya, por favor! Tu madre compró una joya. El vendedor la estafó. Sentí pena por tu padre, que fue el quien la pagó. Increíble, ¿eh? Hostia puta. A ver. Momento trippy. Ruido. ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Es que no sé qué es mejor o peor. O sea, aquí no hay formas de nada, tú. ¿Pero qué estoy viendo, tío? Entiendo que esa es la forma buena de ver la foto. No, hombre, no. Detectar ajuste filtros, por favor. Vale. Pero como lo... Ya lo entiendo! Es el bosque, tío. Ahí está. What the hell is that? Salvado. Lightning? Salvado. Rayos en I'll bola ha print the whole puesto, ¿eh? picture for now, but there's probably more to find. ¿Qué coño es esta mierda? ¿Esto qué coño es? Eso ya se se parece mucho a la mano original, ¿eh? Ah, puedo hacer zooms y todo. Pero qué pasada, ¿no? ¿Esto qué coño es? Es una flor. Dios, qué pasada, ¿no? Pero esto es tecnología punta. No, not quite yet. I think there's more to find in this picture. ¿Qué coño quieres que encuentre? ¿Hay alguien por aquí? Es que la flor esta es como clave, ¿no? Patrón no encontrado. Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Claro, dale. Claro, sí, dale a la... Pero por favor. A ver, aquí. Póngase las bolas. Aunque me veas joya, adivina quién no durmió. Me cago en tu madre, que fue quien me despertó. Espérate, no, aquí, en el medio. ¿Esto? Anomalías de brillo forman un triángulo equilátero inclinado. That shape has to be significant somehow. Los peces no hacen estas cosas, ¿eh? Creo. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. ¿Eso no lo imprimes? I don't want to print that part of the image. Joder, pues está guapa, ¿eh? Yo cuando dormía en casa de mi madre, de Popo, 0 coñas. Me quedo ahí colgado, no sé qué ni qué has dicho. O sea, no sé ni qué he dicho para que digas eso. Mezcla de voz. Arrastre y suelta archivos de audio para analizarla. ¡Ah! ¡Ah! Hay que usar aquí la de tal. The tape Grandpa had on him when he was found in 81, labeled Investigation. He de poner la de aquí, creo. ¿No puedo? Espérate, quita esto. A verla. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Ahí está. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Grabación completada, guardando archivo. Vale. Cinta contestador. WAV. Solo clic. Había que llevarla de esta. O sea, había que ponerle el play y ya está. ¿Y esto para qué nos sirve? Ahora sí suelta archivos de audio para analizar. Pero claro, ¿para qué me sirve eso? A ver. Okay, Erica Wade, let's see if we can't motivate you to hear me out. Ah, tú miras lo que dice. No me jodas. 5 voces distintas encontradas separadas en secciones. No me jodas.
Comunicado con deje después. Después. Ah, coño, vale. Vale. Esto es lo que. Vale. Borrar último, procesar mensaje. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. ¿Y qué coño le digo para qué tal? Tu madre tiene una secuoya, no veas cómo creció. Me dio pena por su abuela el día que la enterró. Que es inclinado. ¿Me solo clic? Guap. A ver, ¿y qué podemos hacer ahora? Comunicado de... Residencia Rain. Comunicado de Rain. ¿Podría ser? I don't think I need to manipulate this particular voice recording. ¿No? Vaya, pues me lo ha explicado, ¿eh? I don't think I need... No. Borrar todo. Borrar último. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, el siguiente, ¿no? Vale. La esa no nos sirve. Joder, pues estaría guapo, macho. Dios, los sonidos, Qué real. ¿Qué dice esto? Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. Tu madre se tiró un peo, no veas cómo olió. Sentí pena por tu padre el día en que se ahogó. Te diré algo que no es coña. Un vela su no pagó. Su prime le dio a la Jack se cuenta que sí comió. Tío, ¿cómo os ocurráis, Hello, Joseph. Joseph, es que no sirve esto. Charles. No, borra. Mrs. Rain, it's me. It's me. Mario. No está, tío. Porque está desordenado, me cago en su puta madre. O sea, hola. Soy. ¿Dónde está el nombre? Soy Charles. Hola, soy Charles. Charles, I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. Eso podemos ponerlo, ¿no? It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bueno, soy Charles. Es que no sé qué más decir. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, qué bien. Ajax. ¡Dorian! Stomping. Coopers. What the hell? Me cago encima. Calm down, Kathy. Think. Just think. Me cago encima, It has to be chaval. some sick joke left in the program by Dave. Me cago encima Yeah, 5 veces. that must be it. He is one twisted fuck. Qué bien. What the hell? ¿Cómo estamos, Dorian? Puto de Sebi está loco. ¿Tengo más? Dios. What the hell? You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Esto no creo que nos sirve, Soy Charles. Es que no me sirve de nada esto. Super Mario con diarrea, cojones. Stomping. Coopers. Joseph, you there? It's me, Cocky. Soy yo, cojonudo.
Debería poner cojonudo en vez de Charles. Hola, soy I don't cojonudo. think I need to manipulate this particular voice recording. No me jodas, no me deja poner cojonudo. I don't think Cago en su puta madre. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Soy cojonudo de gracia, ¿eh? A ver, pues soy Charles. Escucha. Pero no. Me he dicho. ¿Dónde está el me? Me he dicho. Llámalo. Llámalo. ¿No? No. Me he dicho llama. Es que no sé qué poner aquí, ¿eh? Ojo, esto no tengo que ponerlo, ¿eh? Soy Char, espérate. Espero. Estén. ¿No hay un bien? Sí. Espero estén bien. O Dios quiera que estén bien. Por ejemplo. ¿Está el quiera? Tiene que estar, ¿no? Sí. Espera. Dios. Dios quiera, tío. Aquí. Quiera que estén. ¿Dónde está, hermano? Que no. Aquí. No, en bebé no. Que estén bebé, que estén bien. Parece una canción de reggaetón. Por la cara. Adiós, bebé. Dale al de ser, mi nena. Soy Chat. Dios quiera que estén bien. ¿Estado? ¿Hay un estado? Tiene que estar, ¿no? Sorpresa. Deseen, dicho Dios. Es que no pone nada, tío. No. Estaba pensando. ¿En qué? En llamar. Es que no sé. Es que pone llama, tío. Doctor, usted me escucha. Mi primo se desmayó. Estaba en la ducha. Y por eso acumeo. Hola, soy Charles y tú. Soy Charles, tú y yo, bebé. Bien, adiós. Soy Charles. Dios quiera que estén bien. Estaba pensando en. Tener, es que no, tío. Es que no puedo tunear. Es que no sé, no, me quedo sin. Estaba pensando. Espera. Que quizá. Joder. Me cago en la puta, ¿eh? Hostia, no sé qué poner, ¿eh? Que quizá... Quizá los qué. Es que me faltan palabras, tío. Y esto se me deja pillar. De aquí, por ejemplo.
I don't think I need to. No me deja pillar de aquí. I don't think. Aquí tampoco. I don't think. Aquí tampoco me deja. I don't think. No me deja pillar de nada. No me deja pillar de aquí. Dios, qué horror, ¿eh? Soy Charles. Dios quiero que estén bien. Estaba pensando que quizá... quiera... ¿No? No hay para verse, tío. Quizá quiera visita. Sorpresa. No, quizá quiera visita. ¿Podría ser esto? I should probably greet my intended recipient first. A ver, un segundo. Si hay que hablar con la... A ver. I should probably greet. Vale. La persona que va a escucharme. Entonces, es... ¿Dónde pollas está el hola? Tiene que haber un hola por algún sitio, ¿eh? Aquí. Hola, señora. I should probably greet my intended recipient first. Ya lo he hecho. Hola, señora. No, claro, un segundo. ¿Cómo que Charles? Si Charles es la persona que estoy buscando, tío. Claro, no tengo el apellido. Hola, señora. Es que se llama Charles, no creo, ¿no? Es que gilipollez. I should probably greet. Un segundo. Un momento. Un momento. Charles Wade, o sea, vale, sí. Es la persona que estaba buscando. Charles Wade. I don't know how, but I will talk to you one way or another. One way. Vale. Un segundo. Hola, señora. Dale bebé a Cathy. Se da miedo, ¿eh? Si llamo a la residencia Wade... ¿Qué dice el contestador? You've reached Erica Wade. Erika Leave a Wade. message after the beep. Erika creo que está el nombre, ¿eh? Off the beat. Sure, I think I... Shh, cállate. Vamos al ordenador. Y me cago encima, ¿eh? A ver. Hola, señora. Quita esta mierda. Último. Señora Erika. Vale. I should let the recipient know who is speaking with this voice. Vale. Soy... Damos un soy. ¿Dónde está el soy, tío? Soy... Su... No sé. Soy Charles. Es que Charles es su puta voz, ¿no? Soy Charles. I should probably ask Erica to do something specific for Kathy Rain. Vale. Claro, me estoy haciendo pasar por el novio Charles. Pues entonces quito el señora, tío. ¿Para qué quiero el señora Erika? Pues, bueno, es que es su hija. ¿Va a llamarle así en serio? Me raya, espérate. Es que a lo mejor es así, pero voy a poner otra vez. Hola. Erika. Vale, ¿eso sirve? I should let the recipient know. Vale. Es que, señora Erika. Es mi hija, tío. Se supone, soy Charles. Hostia puta. ¿Qué dice aquí? Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. Vale. Estaba pensando. Estaba pensando que quizá Kathy Rain ¿Alguien podría, tío?
Tiene que haber un podría, tío. No hay podría, tío. Quiera. Es que quiera, tío. And what about your little... Espérate. Maybe you'd like to come and visit. Que quizá Cathy Rain desee. Es que deseen. Mira, ya tú usa, porque no hay ni un euro. Mejor te doy mi Prime, ya que ni lo uso. Está fatal esta, ¿eh? Me ha dado todo el dolor, ¿eh? Dame un Prime, no sé qué. Está de guapo, ¿eh? Estoy de caída, ¿eh? Con las subs. ¡Por favor, ayuda! ¡Moriré de hambre! Soy Chan, está pensando que quizá Cathy Rain quiera... Ay, como lo leíste, sí, he sentido dolor en el recto, ¿eh? Quiera hacernos una visita. I don't think I need to mention visits just yet. Making Erica agree to have a civil conversation should be enough for now. Pero por favor. Quiera... Joder. Quizá Cathy Rain quiera... tener una... Es que no hay nada. Llama. Parezca pensando que quedamos quiera quizá. Quiera tener una sorpresa. I should probably ask Erica to do something specific for Cathy Rain. Una sorpresa. Ay, ¿cómo lo leíste, vale? Sí. Una sorpresa. Hostia, es que no lo sé, ¿eh? Joder. Quiero tener una señora. Quiero tener una nena. Quiero tener un adiós. Quiero tener... Es que, tío. A ver. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. A lo mejor debería poner eso. Estaba pensando... ¿Qué es lo que me pone? Erica. Fuck. ¿Cómo lo pone? Give you a call. Me he dicho llama a los Rain. Ay, que me seguirías amando si fuera incapaz de retener mi caca en mi recto. Yo siempre soy ok. No, visita no. Vamos, visita no. Solo quiere... Si pongo visita dice que no quiere visita, mira. I don't think I need to mention visits just yet. Making Erica agree to have a civil conversation should be enough for now. Claro. Nos falta... Esa conversación aquí no tenemos. Es que una llama. Quiera llamar. No. Era Cathy Rain. Quiera... Para algo están los pañales Sokai, nuestro beloved. Quiera... Es que faltan palabras, tío. Joder. Mañana tengo el examen, estoy agobiado y cagado. ¿Alguien me limpia? Avis, mucho ánimo. De verdad, ¿eh? Mucho ánimo para tu examen, Avis. Tienes razón. Dejé toda la vez. Soy en plan, Dios, por fin. Quiera tener... Es que no sé, tío. Animales, wey, puta. Tú puedes saber cagarte también. Joder, no sé qué poner, tío. Hacernos una mamada
Es que pone llama. Si pone llamada. Pero es que no pone llamada, pone llama. Una visita sorpresa. I don't think I need to mention. Cago en la leche. Joder. Joder. Me cago en la puta, ¿eh? Usa esa palabra. Ni besos ni miradas apasionadas. Es una canción, ¿verdad? Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. Oh, yeah. ¡Tarfi! Bienvenido, amigo. ¿Cómo estamos? ¡Yao! ¿Cómo estamos? ¡Dios! Para investigar. No, déjate de eso. Muchas gracias por la raid, Torfi. ¡Ey, yao! ¿Qué es esto? Lo que venimos a buscar. La matita. Kathy Rain quiere hacernos. ¿Dónde está el hacernos? Aquí, hacernos. Es que no hay nada que nos ayude aquí ya. Me sudan los huevos. ¿Cómo te ha ido el Layers of Fear? Bienvenido a todo el mundo, por cierto. Bienvenido a Torfi, bienvenido a Rasexy, bienvenido a Mambita. Te la limpia. A ver un segundo. El principio es clave, creo, ¿eh? Mrs. Rain, it's me, Charles. I thought I'd give you a call. Quizá Kathy Rain quiere hacernos... Es que una llama. Es que falta una llamada. I should probably ask Erica to do something specific for Kathy Rain. Es que no me deja, tío. Quiere hacernos... No sé qué poner, tío. Yo solo tengo una pregunta. ¿Es de vuestro ídolo? ¿Ha pasado un link? No sale el link, Rasexy. Si has enviado un link, no se ve el link, ¿eh? Porque está bloqueado. Rasexy es pana. Pues bienvenido es, como todo el mundo. Mierda, me la perdí. Necesito un overlay. ¿Cuánto estuviste en stream? Que además hoy hago directo con mi señora esposa. Por lo he subido luego. Yo solo tengo una pregunta de vuestro ídolo. Salió el link. Quiero un overlay guapo para eso. 2 horitas. Ha estado finos, ok. Demasiado grito. No tiene sentido el juego. Es un clip. Para que se vea el clip, has de enviárselo a un moderador o a un VIP. Y esa persona lo puede reenviar al chat. Porque tienen permisos. Gente, por favor, estoy muy atascado aquí, ¿eh? Que quizá Kathy Rain... Estaba pensando... Joder, es que no sé qué poner. Quiera... ¿Qué hay que hacer? Hay que craftear un mensaje aquí abajo. Estas son las palabras que tenemos del mensaje que está aquí arriba, ¿vale? Con este mensaje que está aquí desordenado, pero este mensaje lo voy a poner. Hello, Joseph, Mrs. Rain. Lo que dice aquí, Charles. hay que craftear que el Charles este diga quiero que Kathy Rain venga. O sea, que venga no. Que una llamada, ¿sabes? Una llamada. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. Y he puesto, hola Erika, soy Charles. Erika es la hija de Charles. Estaba pensando que quizá Kathy Rain quiera. Y claro, he de conseguir... que la tipa quiera... Soy tu padre, Charles. Llama a Kathy Rain. Cuidado, ¿eh? A ver.
Eso era la primera. A ver, ¿dónde está lo del padre? Que no lo veo. Padre. ¿Dónde cojones está el Charles? Aquí. Llama a Kathy Rain. Coño. Yo aquí todo súper elaborado, tío. Llama a Kathy Rain. Va a ser esto, en serio. Lo he hecho en un segundo el avis, Almost. Just a few more tweaks. Uf, falta algo más. Ah, lo hace ella sola. Joder, es un genio, avis. That should work. Y dale lo que quiera. Pero bueno. Pues vaya genio, ¿no, avis? Yo estoy poniendo... Quizá Kathy Rain quiera, ¿sabes? I'll just Joder. reuse the same tape and place the modified message at the end. Me cago en la puta, Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. All right, the forged message should now be at the end of the original tape. El mejor gancho comercial apela a tu libertad. Toca tu instinto animal rozando la brutalidad. Claro, eso cae, pero tiene cara como de cansancio, pero a su misma vez de placer de haber sido algo celestial, como si la mano del mismísimo Dios acariciara sus sexys mejillas. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando, tío? Es un clip. No hay que hacer, lo haría, pero no soy vivo, no puedo. ¿Alguien sabe de algún problema para remasterizar fotos? ¿Algún problema? Programas era, ¿no? ¡Paf! ¡Qué bastada! Estabas como bloqueado a lo de llamada y digo, pues si es su padre, que coja y obligue, ¿no? Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor pegado en un mostrador gritándote a todo color. Entonces, llamada, en obligación, llama a... Y cambio, me he quedado trabadísimo, avis, ¿eh? Vale, pues tenemos esto entonces. ¿Y ahora qué? Tenemos ya la grabación, ¿no? ¿De coño está, tío, aquí? Not right now. Vale. He de llamar. Entiendo. Entonces, llamada, obligación, llama a... Sexo, compro. Sexo, vendo. Sexo, arriendo. Sexo, ofrezco. Lo va a hacer ella sola, entiendo, ¿no? You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Of the beep. Este silencio tan incómodo. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Bye. De coña, tan rápido, pero... You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Coño, pero a ver... Hi, Erica. This is Kathy Rain. Ah, bueno, vale. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Your move, Erica. Vaya triqueñuelas, ¿eh? Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. Bueno. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social security number, too. Pero bueno. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around in them pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay, I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Bueno. Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. La And que- then no I te used eso. Mr. Wade's synthesized voice to craft this fake message, which I left on her answering machine. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Yeah. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway.
Sounds good. I'm sure I found everything in the picture of those lights, but I Yo, have a un nagging segundo. feeling that they're connected to something I found yesterday. ¿Coño a qué? A ver. Puto te ves cantando, tío. La canción se llama Sexo, de los prisioneros. Sexo. No sé quién es Mildred, pero es una cerda. Me cae mal. No ha hecho nada, pobrecita, si me está ayudando. Me retiro, voy a aprender a una hora de directo mientras hago el overlay. Venga, tío, Peris, disfruta. ¡Dale, Peris! Qué mejor que hacer directo haciendo overlays. Tú dirás. Hey, E, got a sec? Sure thing, Kathy. What's up? Le puedo botar cosas. Any ideas about what happened to my grandfather in 81? Beats me. Maybe he found what he was looking for. Or it found him. Did you just quote a tagline from one of those cheesy horror novels? Maybe. I wonder what was so special about Lily Myers. Well, besides her being a talented artist who drowned herself in a lake. I bet there's some secret about her art. Let's hope Charles Wade has some answers. Cuando nos llame. Cojonudo. What do you think of this cocky person? Well, the nickname makes me think of, you know, boy parts. And you call yourself a Christian. A ver. Tiene voz de niña prepotente, sábelo todo. De momento buena gente. So, what's your take on this Charles Wade? Charles. I'm not sure. He sounded like a super nice guy on that tape, but media says that he's a ruthless businessman. The tape is over 2 decades old. Maybe he's changed. ¿Será él el Matamoros Either emo? that or he is very different in his private mejor life. es él, ¿eh? Hard to know without actually seeing him. Boy Parts baneada de la iglesia de por vida. What do you think of Lily Myers' art? I actually looked her up this morning, and I couldn't find any records of her being recognized as an artist. Que pintaría en su Yeah. casa. I doubt there was ever a chance for that to happen. Wade bought everything shortly after she died. I only got a chance to see this one picture. Wasn't all that bad, but nothing breathtaking. Well, maybe there's more to her art than meets the eye. Something Wade knew, and we're missing. Yeah, maybe. La foto y el cuadro tendrán algún tipo de relación, probablemente. I found this old picture of Grandpa at my grandparents' place. That's nice. He looks really happy there. Yep. I wonder what made him leave the Air Force. He was in a war, No puedo you know? esperar o tener que That kind usar of thing tends el, to scar people for life. el taser I que tengo. suppose. Ese taser va a seguir parado en algún momento y... Ojo Have a la a look iglesia, at ¿eh? this brochure, eh? A ver qué me dice. Yeah, what about it? Notice anything out of the ordinary? Yeah. The logo looks a bit unusual with the 3 orb thingies. Ojo. Normally, the Holy Trinity is symbolized by 3 overlapping circles or a triangle-shaped knot. This is different from that. Huh. Interesting. Vale, o sea que es una foto, o sea que es una cosa extraña ya. I don't need to show. Vale, perdón. ¿La llave? I don't need to No, ¿la moneda? I found this at my grandparents' place. Oh, wait. You stole money from your grandma? Es una moneda de mierda, coño. Jesus, no, it's a sentimental thing. Me and Grandpa had this game with pennies when I was a kid. Oh, so you kept the coin to remember the times? That's adorable. Oh, shut up. A ver. Nota de Aileen. Eso es un poco estúpido, ¿no? I don't need to. Los discos tampoco, ¿verdad? Dave really came through for me. The software on this thing is amazing. Yeah, he's a real whiz. Whiz. Dave really came. Yeah. Vale. Es que Vivo for Life. Tú con mi navaja. Joder, Momo, por favor, ¿eh? I should get back to the investigation. Let's get back. Tatas tiene prota, ¿no? Por favor, aviso, déjate, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora, tío? Hemos visto lo de las fotos. Vimos lo de las fotos. De hecho, no puedo llevarme la foto de aquí. Sigue aquí dentro la foto, ¿no? Efectivamente. Espérate, no hay que, habría que imprimir la foto, ¿no? Quizás. Un segundo. I don't think I need to use that again anytime soon. Ese píxel de culo, cuidado. I don't think I need. Ah, ¿no vas a usarlo más? Espérate, foto por si acaso. Nunca se sabe. ¿Podemos irnos? Nah, I have nowhere I need to go right now. ¿Qué pollas hago?
¿A quién puedo llamar? McConnell, residencia Wade, Dave o Clyde. Es que no tengo a nadie a quien llamar. ¿Para esto? ¿Para qué? ¿Para qué llamo a la aviación? McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Claro, porque tengo que preguntar. Lily Myers. I don't see a reason to ask. La hora de Lily Myers. I don't see a reason. Ok, no hay nada que decir. Pues nada. All right, that's all. Goodbye, ma'am. Uba. ¿Pasa algo más por aquí? No, ¿verdad? No. Residencia Wade, Dave, Clyde. ¿Esto es para qué te voy a llamar? Para que me digan... ¿Qué te pasa? Nada. Venga, hasta luego. O sea, no va a decirme nada, tío. Vamos, no creo. Yeah. Nice surprise you left me in the VoiceForge program, asshole. Ah, claro, lo de la voz. What the heck are you battling about? You know exactly what I'm talking about. You are one sick puppy. I don't know which pill you forgot to take today, but I don't have time for this shit. I'm gone. When I'm gone. A ver. Clyde. Yo puedo llamar a la peña, porque no sé qué llamar. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? So, I hear you and Dave had some... That's Vale, no le hace caso. Never mind. Suit yourself. Vale, nada que hacer. Eso es mi propio teléfono, así que en teoría no... Not that I don't... Vale. Y no me queda nada más. La residencia Wade ya me llamarán. En teoría. ¿Y qué hago ahora entonces? ¿Me tumbo aquí? Messy. Just the way I like it. ¿Qué tienes aquí? Despertador. Eileen's obnoxious alarm clock. Horario. Chronicle of Eileen. Frankly, I'm surprised that she hasn't jotted down all of her bathroom breaks here. Bueno. Check the bottom row. Never mind. Vaya, pues ya estaría. Armario. Eileen's closet, filled to the brink with inherited clothes and Christian joy. Where do you actually keep your clothes, Kathy? Don't pretend like you don't know, E. I've smelled your perfume all over them. Oh, I was just, curious. You are so busted. He de mirar en plan todo hasta que pase algo. A ver, me jugué primero, tío. Me jugué primero en directo. Los demás los jugaré más adelante. Makeup check. You forgot about your resting scally face. I totally do not have... Es verdad que subiste un momento. O sea, te vi... No sé si subiste mucho, pero... Told you. Te recuerdo que subiste. Entonces ahí Mortadelo y Filemón. Está ahí pensado, ¿eh? We meet again, Mr. Bear. Don't give me that look. It's not my... Stay away from him, you violator. ¿Y qué coño hacemos ahora, tío? Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees and... Y el Big 6 de Day, ese ya no sé si vamos a jugar, ¿eh? My smoke's about a half a pack. Started... Nada. ¿Y qué cojones hago ahora, tío? Quiero decir... ¿No puedo usar impresión? La foto, claro. I'll just get rid of the original picture now, since I have the restored version anyway. Vale, todo lo que quería hacer. Strange. When Now you're that I strange. look at them, the lights remind me of something I picked up yesterday. ¿Cómo? ¿Qué acaba de decir? ¡Ay! Perdón, me he equivocado. He tocado el OBS, sin querer. A ver. A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Now that I look at them, they remind me of something I picked up yesterday. Ah, lo de la iglesia, ¿no? It's a bright red flower of some kind. Could be a long shot, but I've never seen a flower like that. Maybe finding out more about where it grows could narrow down where the picture was taken. ¿Qué ha dicho? It's a bright red... Could be a long shot, but I've never seen a flower like that. Maybe finding out... Vale. Este fin de soñé que Cram y Avis tenían sexo gay. No es coña. Y el tío coge y me envía un audio. Espérate, lo de la iglesia. That logo at the top looks familiar. Haven't I seen something similar to it today? Sí. Llévalo para allá. Ahí.
Wow, the church logo looks pretty similar to the smoky lights. ¿Secta? I might have to visit them after all. Secta, ¿eh? Es Santísima Trinidad. Hey, E, come check this out. Her? Wow, they're hypnotic. Looks like a will-o'-the-wisp. You know, the spirit of the forest. Now, that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's Meadow. really opened my eyes about these sort of things. Bueno, no entiendo como cristiana considerar a personas así como infieles. ¿Esa no es la Meadow que tuvo una relación íntima con un árbol delante de su residencia? ¿Qué cojones estás diciéndome a decir esto? Isn't that the same Meadow who had an intimate relationship with a tree outside her dorm? Oh, come on. That was just a phase. No me jodas. Trust me, I've been through every phase in the book. That definitely isn't one of them. Suena regular, ¿eh? So, anyway, is there anything I can do to help? Well, my side of the room is starting to get a bit messy. There's always that. Cabrona. I meant with the investigation, silly. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that picture was taken. I know exactly where to start. Bueno, pues qué Good. suerte. I'm gonna get some food now before I pass out. Okie dokie. I'll grab my books and get cracking. All right, see you in a bit. Get cracking. Oh, ya está. Joder, quería hacer cosas fuera de aquí. Hey. Hey. Ya está. Es que hay muchas cosas que se hace sola, tío. Esperar a que hablen. So, any progress with the search? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the red scythe, or Rosea falcus. Un nombre I bastante- discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in '89. The red scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. Eso va a ser That's útil, ¿eh? something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. My thoughts exactly. Here you go. The nature reserve is marked out on this map. Oh. Jeez, you've been busy. Well, you know, beats homework. Amen to that. Amen. And, good work, Eileen. Happy to help. So what... Será la Hang tipa, on, ¿eh? I'll go get that. Okie dokie. Esta tipa, ¿eh? Píllalo, rápido. Ya nos jodería, ¿eh? ¡Que lo Hello? cojas, Dios! This is Erica Wade calling for Kathy Rain. ¿Qué pasa? Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. Claro. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Echáselo en cara, te das su disculpa. Vamos a ir con el chill. ¿Crees que serías capaz de ser vegano? A ver, de primeras te diría que no. Pero mentiría si te dijera que no hay cosas, en plan, platos veganos que tienen muy buena pinta, tío. He comido cosas también veganas que están muy buenas, ¿eh? Pero no creo que yo pudiese ser full así. En plan, no lo sé. Me gusta demasiado el pollo. El pollo, ¿eh? Hijos de puta. ¿Qué os venir? No puede ser vegano porque es más de invierno. Que alguien expulse a Avis del chat. Yo he probado un pollo vegano que sabe increíble. Eso es cierto. Tampoco hace falta hacerlo de verdad. Yo he sido vegano 2 meses del chill. O sea, la coca, ¿no? No. Apology accepted. You can start by answering a few questions. Very well. Venga, con tranquilidad. Do you know anything about what happened to my grandfather that night in 81? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some time. Father always hoped they would be able to reconnect one day. He kept putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod. Always sharing their war stories and War laughing stories. together. In a way, Joseph became the uncle I never had. He was around a lot when Father went out on business trips.
Later on, I even met you a few times, Oh. when you were just a baby. I don't remember any ¿Y of me that. insultas? Oh, no matter, you were so little then. Erica, I have to ask, why were you so defensive on the phone earlier when I tried to reach out? Oh, I don't know, Kathy. Our families haven't been in touch for a long Our time. families. I don't remember exactly when it happened, but we all started Ah, los drifting leo, ¿eh? apart. Estoy viendo que se mueve el chat. My guess is that it had to do with Father's growing wealth. Friendship needs common ground, and we started living in different worlds. What happened to your grandfather was the final nail in the coffin. Father just couldn't bear seeing him like that, neither alive nor dead. Vale. Me comí una gorguesa vegana y estaba buena, pero se nota que echan a tope de especias para que agarre sabor. Yo me deprimiría, me gusta demasiado la carne. Como una sokai de ser mod. La gorguesa no estaba mal, pero no acababa de. Yo me como pollos que son full veganos. Eso me cuenta como vegano, ¿no? No, pero lo que os digo, hay comida vegana que de verdad está muy buena, rollo que flipas, que está muy bueno. Pero lo que dice Sokai, a mí me gusta mucho la carne, tío. En plan, la carne de pollo y el bistec de ternera, tío, son como... son pilares de mi vida, What do you know about Lily Myers? She was a young artist who lived somewhere in Conwell Springs. Killed herself, if I recall correctly. Dreadful thing. But other Dreadful. than that, not much. We never knew the family. ¿Está molestando esto? Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the Air Force, but no one I can recall by that name. Vale. What can you tell me about Mr. Wade? My father is a great man. He has so many ideas, so much left to realize, which makes it hurt so much more to see him like this. Claro, que está mayor. See him like what? The illness and everything, of course. Oh. Right. Yeah, it must be hard. Oh, yes, indeed. I wish he wouldn't be so stubborn with his treatment. He could go to any state-of-the-art hospital, but insists on being treated in that backwater clinic in Conwell Springs. ¿Dónde irá a The verle? community clinic in the middle of town? Yes. It's like he's given up and is just waiting for the inevitable to happen. Inevitable. A ver. Lo que yo vegana que flipas. 20 pavos solamente de ese plato. Honestly, if I could, I'd be vegan. Aprenden a cocinar y no te sale... Aprende a cocinar y no te sale tanto. A tomar por culo. Un buen chuletón que me dio panda. Yo respeto a la gente que toma esa decisión, pero a mí me costaría. El hecho de no tener carne en mi vida sería jodido para mí. Ese jodido... Ese jodido, ¿cómo está escrito, Siempre que como carne me siento mal después. Like, emotionally. A mí me la pela. O sea, honestamente, no pienso en... ¡Ah! No tengo ese pensamiento en ningún momento, Es que digo, en plan de... Bueno, ha muerto un animal, sí. Pero no lo pienso cuando como en absoluto, Es como, tío, la carne de bistec de ternera, qué bueno está su puta madre. No pienso en nada más, O sea, yo no lo pienso, honestamente. No pienso nunca, en plan... Cuando estoy comiendo no lo pienso. Yo igual, y entiendo los motivos por lo que lo hacen, pero también pienso que no se puede dejar 100% la carne. Es una reducción, pero no dejarlo. Yo no pienso en eso, aunque si me paro a pensar sí me da pena. Yo cada vez literal. Pero como que flipas igual. Hijo de puta, en plan de... ¡Oh! Pero qué rico, Muchas veces he perdido el apetito por ello. Yo no. Yo te juro que... O sea, a mí lo que me da pena... es llevar a pensar en que los mataderos que hay son una cosa monstruosa. En plan, que esos animales no los matan. No es de una muerte, digamos, digna. Es una muerte horrorosa. Si habéis visto alguna vez vídeos de mataderos, porque hay, son de lo peor. O sea, si alguna vez ves alguno, mucho cuidado, porque de verdad es que da pena, incluso asco da, En plan, de la pura... como, no sé. Es como que no hay ningún tipo de respeto por los animales que hay ahí, ¿sabes? Eso a mí sí que me da pena. Porque, a ver, carne se ha comido desde siempre, ¿no? Quiero decir, lo de
matar a los animales para comérselos, pues se iba haciendo desde siempre. Pero creo que no hacía ni con esta brutalidad y esta putísima... Bueno, brutalidad claro que ha habido, ¿no? Pero prefiero que, teniendo los medios que se tienen, hacerlo con tantísima animalada, nunca mejor dicho, está feo, ¿sabes? Yo muerdo los árboles y no voy pensando si están chillando o le va a dar dolor con el tiempo. Haces bien. A mí me da pena los animales. Y si comer mucha carne no es sano simplemente. Ya ves, bien crudito con su sangrecita, bof. A mí cuando me explican cómo lo hacen y cómo llega normalmente a la comida a nuestro plato es F. También no es la típica carne comercial. Yo he trabajado en casa Tarradellas y ya sé que no es un matadero, pero ves el proceso que tienen los alimentos y te juro que pierdes el apetito. No te dará tanto asco cuando te comes esta hamburguesa de 20 pavos. A ver, voy a tirar una bastada. Vivo en un pueblo. A ver, entonces, para hablarnos sobre cómo es en el pueblo, ya verás. Se viene, ¿eh? Se viene gallego. Y aquí lo que se cría se come. De lo que se cría se come. Gallego quote. Vale, tiene más sentido. Yo he trabajado en un matadero. Veías llegar los camiones con los cerdos y me sabía fatal. Claro. Tú veías eso y dices, estos cerdos de aquí no salen ya. No quiero ser explícito. Ah, bueno, pensaba que dices algo más. Claro, tú, Torfi, en un pueblo, claro, la gente pues tendrá animales y esos animales son los que se comen. Pero entiendo, Torfi, que tú en el pueblo, la gente que hace eso, no es una cosa... Entiendo que no será una bastada de matarlos en plan a lo bestia. Pero habrá un cierto respeto a la hora de sacrificar a los animales. Entiendo, vamos, no sé. Hermano, me la suda. Ponme la cosa esa que parece carne del McDonald's. Tarde. Hace 23.000 cerdos solo en el turno que hacía. Es que es una barbaridad, ¿eh? Yo he visto morir animales a los que tenía cariño. Eso es una locura, ¿eh? Eso no es malo. En plan, no es mejor que no tengas ningún tipo de lazo con los animales. Es una bastada. Encima la industria de la carne y tal contamina muchísimo. Y los animales les tratan como el orto. Me dijo un señor que no le cojas cariño a lo de comer. Es una reproducción que flipas. De hecho es un problema. De hecho, se estuvo hablando... Me sale a parar aquí. Se estuvo hablando... uy, perdón. Todo un hostiazo. Se estuvo hablando sobre la carne sintética. Es decir, la carne que no viene de ningún animal. Eso a mí, de primeras, no me parecería algo malo. Porque si consigues hacer carne que sabe a carne, parece carne, y te da lo mismo que la carne, es carne, solo que no viene de animales. Eso yo no lo veo mal, ¿eh? No veo como una cosa que digas, pero Bulgaria... No sé, si es lo puto mismo, ¿qué más te dará? Y encima no matas a ningún animal, ¿sabes? Es reproducción porque se come demasiada carne. Con el tema de carne pienso que es mejor el comercio cercano y no industrializado. A mí si es sintética y es literal me la pela. A mí hacen eso que acabas de decir con la cerveza, los mato a ellos. Pero quiero decir, de pensarlo, en plan, si ya de golpe que en teoría ya se puede hacer carne sintética, que si no me falla la memoria, creo que se puede hacer ya. De hecho creo que existe una marca, pero que es muy cara. Pero si de verdad la carne sintética fuese una cosa que se vendiese a tope, pero ahora todo el mundo come carne sintética. Creo que habría un bajón, si se normalizase, claro, de la cantidad de carne animal que se consumiría. Porque, vamos, lo de los mataderos es una locura. Lo que he hecho es que hay 3.000 cerdos en un putísimo turno. Y más que tienen que morirse, también te digo, en un solo día. Aparte de más sano, no hay tanta producción. Pero si tanta producción, la gente pillaría un colapso mental increíble. Sin tanta producción. Yo entre ellos. Si hacen eso y la gente sigue comiendo animales, serían medio giles o algo. Claro, ahí digo yo. Si tuvieses la opción de comprar carne sintética o carne de animal, coño. Ahí yo creo que escogería sintética si es que es igual. Porque si ves que sintética es una pedazo de mierda o algo así, rollo que la cosa dice sabe a cartón, pues entiendo, vale. Pero si es literalmente lo mismo, porque se puede hacer. Si es literal lo mismo, pero no ha salido de ninguna criatura viva, coño,
has ahorrado matar un animal, ¿sabes? Carga estética sería bastante clave. Bueno, pues nenos, voy a mimir que mañana se madruga. Te dejo clipazo por susurro. Vale, Torfi, muchas gracias. Descansa, compañero. Cuídate. Te veré próximamente, ¿eh? Me veré tu directo resubido, también te lo digo, ¿eh? Tu directo resubido me lo voy a ver, ¿eh? Debería aportar los mismos nutrientes y vitaminas. No sea lo mismo nunca. A ver, obviamente habrá gente que dirá, pero no hay nada mejor que tal. Pero es que en teoría la carne sintética, que yo sepa, si no me he comido un bulo en su momento, en teoría sería exactamente lo mismo. O sea te daría exactamente lo mismo, pero sin ser de un animal. Entonces, ya está todo el mundo contento. ¡Acá te vas a comer verdura, cabrones! ¡La verdura para los conejos! Vamos a hablar con más todavía. What do you know about Lily Meyer's art? Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible things. Pero bueno. I couldn't understand why he ever decided to procure them in the first place. You say used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, shit. Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. Glad to be rid of them, quite frankly. Vaya. ¿La iglesia? Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? It's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them? Oh, not really. They seem like a typical church to me. Aquí para allá, ¿eh? Pues ya estaría, ¿no? Hemos hecho todas las preguntas. Okay, that's all I needed. Very well. Feel free to call back if you have any more questions. Hasta que descubras que te he engañado. All right. Wade is in Conwell Springs. He's being treated in the clinic. Vale. Pues aquí para allá, ¿no? Habrá que irse. That was Erica Wade. Her father is being treated at the clinic in Conwell Springs. Being treated? He's sick? Looks that way. Small miracle they managed to keep it out of the press. Yeah, I suppose you're returning to talk to him? It'll have to be tomorrow. It's quite late for that now. I suppose. Scrabble? Scrabble. Oh, you're so on. I will crush you. No vas a jugar, por favor, ¿eh? Que no tenga que jugar. Oh, no. You're off your game today. Is everything all right? Oh, shut up. I didn't get a lot of sleep last night. Oh, up late, thinking about your grandpa and everything? Not just that, I keep having this bad dream. Well, it's not exactly a dream. It's something that actually happened. ¿A qué cuentan? Oh? What is it? No lo contará. I'm not sure I should tell you. Uy. You can trust me. Whatever it is, I promise I won't judge. ¿Sabes lo que dijo Momo, eh? Well, it's your funeral. So, I used to be 16. Lo que dijo Momo, and also pregnant. Yep, lo adivinó, ¿eh? Está sufriendo de aneurisma. Alguien, necesitamos a un Jesús de emergencia, pero ya. A ver, antes de contestar, ¿qué estoy diciendo? Descansa. Vas a verlo para reírte de mis gritos. Descanse, vos también, vos nenos. Es joda, pero sí debería aflojarte con la carne. Se ve literalmente muerte los animales por el campo. ¿Cómo? Tiene su punto adictivo. Es verdad que los animales que se destruyen para alimento han sido modificados genéticamente para ese propósito y tal, pero aún y así es horrible que esa vida se use solamente para eso. Ese animal nace y padece igualmente. Es que, tío, hay más carne que verduras en supermercados. No es culpa de una persona que come carne. Es como está construido el negocio. Casi leo el genocidio. Seguro que se tira una de carne que flipas. Frank Cuesta entró en el chat. Sin demanda de negocio, gilipollas. Alimento en general se tiran un montón. Y tiene razón, pero la demanda está por la costumbre. ¡Amacherios o amacherios! ¡Ojo! Jen, ¿cuánto tiempo sin verte? Me alegro de verte por aquí una vez más. Me decía lo de aneurisma. Did you have an aneurysm just now, E?
Please go on. Well, seeing as how I don't actually have a 5-year-old, you can probably put 2 and 2 together. You had an abortion. Sure did. Major pain in the ass too, but hey, couldn't let that pregnancy go untreated. I'm glad you're telling me, but No empecemos. I really wish you hadn't done that, Kathy. No empecemos. Who was the, El donante, no lo conocerías. El que me preñó, estaba claro que iba a ser un caso de madre soltera. No sé su nombre, seguramente lo reconocería desnudo en una rueda de identificación. Hostia puta. No sé qué decir. Dejo un dato. Producimos casi el doble de lo que consumimos y más del triple de lo que necesitamos. Jen estaba aquí escuchando la conversación y ha venido a aportar un dato más. Yo totalmente de acuerdo. La gente está demasiado acostumbrada a comer carne en exceso. La gente normal les dice que preparen un plato completo sin carne y se caga encima. Yo solo sé hacer macarrones con tomate. Ahora es jugando, nosotros just chatting, ¿no? Ya, una vez más, haciendo just chatting cuando estoy jugando. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Yo no me sé freír ni un huevo. No. Voy a decir que no lo conocerías. The donor? You wouldn't know him. The 2 of us would have made terrible parents, though. I respect your decision, but you know how I feel about this. That guy up there, he's pro-life. And I'm with him. Mira. I get that. I gotta say, you're being really cool about this, E. Eso sí. I was expecting you to clutch your cross, flip the table, and storm off or something. I'm not a walking stereotype, you know. Says the red-headed nerd with the glasses. Ha ha. But Kathy, if you keep having that nightmare, perhaps you should talk to somebody about it. Maybe. But I doubt obsessing over it is very healthy either. Your turn, E. Oh, fine. Oh, I play apricot, orange. Yay, bingo. 67 points. Tú le palabras. Ain't that fucking peachy. At least it's not sour grapes. Touché. Increíble, ¿eh? Cómo juegan, espectacular. Joder. Esa noche casi sueña. Otro sueño, venga, va. ¡Oh! ¡Cuidado, eh! The tainted one approaches. Is it time? ¡Cuidado! ¡Ha llegado, eh! Yes. A fire that burns so bright. Ha llegado el pie. It's almost unbearable. Matamoros emo, ha llegado, eh. ¿Pero qué está pasando? Esto es la casa de mi abuela, de hecho. Indeed. It seems the apple doesn't fall far from the tree. Shall we sculpt some flesh friends, then? Y ese huevo, pero Very siempre. well. I will attend to the threshold. ¿Pero que este quién es Satán? Ahora os leo, ¿vale? Cuando vaya una pausa, os leeré. Porque van a hablar otra vez. 26 de septiembre de 95, día 3. Ahora van a hablar, cuando se callen, os leo, ¿vale? Good morning, sunshine. Please tell me I dreamt all those Scrabble losses last night. 3 times in a row. Rub it in, why don't you? I'll just go strangle myself now. Oh, you. Don't be a sore loser. So what's the plan today? Mr. Wade is the plan. I'll head for the clinic right away. While I'm at it, I'm gonna check out the church and the nature reserve. Vamos, sitios que ver. Okie dokie. What can I do to help? Why don't you continue looking into the lights? I have a feeling they're the key to solving all of this. You could also look up the history of Conwell Springs in general, see if anything unusual has been going on. I'll get right on it. Great. Thanks, E. Hey. Oh, by the way, don't forget to check out the page I gave you about the red scythe. It's a pretty interesting flower. Right. Yeah. Vale.
Vale, voy a leeros un poco. Yo soy el Mercadona con tomates. Producimos tanto porque Mercadona no se quiere arriesgar a que no haya salchichas de cabra en su establecimiento y te vayas al día. Se le pasa la pasta. Nah, pero eso, al final todo es culpa del capitalismo. No es lógico que vayas un sábado a 5 minutos de cerrar y haya de todo, claro. Yo sé hacer una paella de marisco de puta madre. Y ahora sí no las hay. Acaba en la basura. God is not pro-life, I'm sure. Post-COVID, en todo caso. Te la meto por el asterisco, te falta calle. ¿Qué ha dicho? No sé qué es lo que ha rimado. No sé qué es lo que ha rimado para que hagas esa rima. Me encuentro las tiendas bastante vacías a la hora de cerrar. Pequeña aportación así por la cara. Peo, perfecto. Matamos emo y ese huevo. Pues aquí no suele. Está haciendo un ritual satánico. Ahora me dieron el Michi prendido en llamas. En Barcelona, desde que empezó la guerra en Ucrania, yo siempre encuentro las tiendas vaciadas. Es un total de 1000 bits. A lo mejor tan mala suerte tengo para todo, no lo descarto. Deberían habértelo dado de ser así. ¡Anuncio! Vaya. Tengo sueño con Alay. Tengo hambre. También. Por 3. ¿Tengo caca? No. Soy no, estoy bien. Esperamos a que Jen hueva del anuncio. Hey, E, got a sec? E. Sure thing, Kathy. What's up? What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? Holy. They seem like an okay bunch to me. Just your regular old Christians. My kind of crowd. Uno de 9. That's just it. They seem a bit too normal. And there's that logo, too. Es horrible eso de los anuncios. It could just be a coincidence, Kathy. The Holy Trinity is typically portrayed as a triangle. I don't believe in coincidences, E. I believe in action and reaction. Y añade de vuelta Jen. Gee, you sound like a starship captain. Captain Rain of the USS Dignity. Here to save the galaxy. Joder, de una. Oh, please, kill me now. Segunda referencia a Star Trek en este juego, ¿eh? Les gusta Star Trek a la gente de que ha hecho esto, ¿eh? I don't need to show her. Vale, nada. La foto. No point. Vale. Pasaje. So what am I supposed to do with this? I don't know. I thought it might help you find the place where that picture was taken. Okay, I'll keep that in Sí mind. que puedo leer la hoja esa. Vámonos de aquí. I should get back to the investigation. Okie dokie. A ver, yo ahora mismo no sé decirte si encuentro los sitios vacíos o no. A lo mejor sí que hay menos cosas por el tema de... Bueno, es que... Sobre todo fue al principio, ¿eh? Con el tema de la guerra fue mucho al principio. Ahora quizás lo noto menos, ¿eh? A lo mejor es que no me fijo tanto. En plan, cuántas cosas quedan. Desde luego sí que queda muchísimo. O sea, en general... Está todo siempre lleno. Prácticamente. Ay, es que es horrible eso de los anuncios. Ay, es por dentro. ¡Pof! A ver, tampoco es tanto así. It's a photocopy of a book page with information about the red scythe flower. Here's an interesting segment. Another interesting trait of the red scythe is the smell, which is familiar to that of a pepper. Oh. The pollen of the plant has also been known to cause hallucinations in concentrated amounts. Oh. Native American Cuidado, tribes harvested and smoked the plant for that Vaya. reason, but the flower never caught on as a modern recreational drug due to the difficulty of growing it. Tú vas a la hora de cerrar a hacer la compra. No, claro. Ya, no. Alguna vez habré ido. Pero no mucho porque suelo ir con tiempo. ¿Sabes? Aún así, cuando he ido a comprar... Porque yo te acabo de decir. Cuando empezó el tema de la guerra, sí es verdad que fui a comprar a no horas de cerrar y había a lo mejor baldas que estaban muy vacías. Eso sí que lo he visto. Pero claro, en general no estaba todo vacío. All right, I'm off. Peace out, E. Okie dokie. Good luck and see you later. Alligator. Vámonos de aquí. Los anuncios. A 300. ¡Ojo! ¿Qué de sitios tú? A la iglesia, reserva natural o la clínica. Vamos por orden. A la iglesia primero. ¿Quieres que me acuerde? Sí. Tuvieron que ya limitar las garras. Hello, Father. Espera, voy a decir que hablen. Greetings, my child. Bueno. I'm glad you decided to come here. Perdón.
Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Oh, I would never assume that. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Anything you need. I'm Isaac Price. Isaac Price. Kathy Rain, but I'm guessing you figured that out already. I did. Rumors spread quickly around here. So how can I be of service? Vale, ¿lo tengo que decir? Esta iglesia aún será algo chungo, ¿eh? Tuvieron que limitar las garrafas de aceite que compraba la gente, pana. No me provoques que me meto 5 minutos. Si para comer carne tuvieras que destruir a tus animales, Ajax, ¿qué harías? Hazlo, ya me he comido 9. Los reviento en la hoja. Mentiroso. A ver. Yo he dicho muchas veces. En una situación de vida o muerte, rollo, estoy en una puta isla o algo así. Bueno, para empezar, me moriría. Pero si tengo la oportunidad de sobrevivir, o sea, si es realista, muero. Si no es realista y tengo posibilidades de sobrevivir en la isla, y hay animales o lo que sea, coño, pues no quedaría otra, ¿no? Quiero decir, no me quedaría otra. Si es una cuestión del día a día, rollo, voy a la tienda a matar a un puerco, pues a lo mejor diría, oh, yo no lo haría, ¿sabes? Me convierto en una persona poco que queda, a lo mejor para alguna gente sí, no sé. Me están oyendo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Quién no me oye? ¿Qué dices, tío? Desmetí ad. Bueno, pero hay gente aquí que no tiene anuncios. Hay gente aquí que no tiene anuncios. Me ha preguntado Sokai esto. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. You heard my speech at the funeral, Kathy. I meant every word. He was a great man who did much good for this community. No, que tampoco Did you know him personally? In a way, he and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled ¿Qué han puesto anuncios eres tú, desgraciado? So my grandfather was a member of the church? I wouldn't say that, no. He was a friend of the church, but he wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Really? Oh, yes. I was a teenager back then. Full of rebellion. Every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Joseph made me realize my sinful pride and showed me how I should follow my heart, regardless of what others might think. And for that, I'm eternally grateful. Grateful. Yo creo que a lo mejor a alguno destruiría, pero al saber lo que es, seguramente o lo dejaría o sería muchísimo. Los plebes no tienen derecho a escuchar, dijo el Ajax. No he dicho eso. ¿Por qué en plural? Si solo soy yo. Es directamente lo que dijo, ¿verdad? Creo que voy a la cama. Estoy muy cansadeta. Venga, Momo, pues descansa, compañera. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, ¿eh? Habría que más sin sub. Sí, está Jen. No sé si sigue por aquí o se habrá ido ya. No, descansa. Puede que hable desde el móvil si tengo fuerzas. Molo. Does the name Lily Myers mean anything to you? ¿Cómo que molo? Has puesto It molo. does. Before I was ordained, I was a substitute teacher in her high school. Really? Did you know her personally? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. Profesor. All right. So, how did she seem toward the end? For one, she started skipping school a lot. And when she did show up, she was absent-minded and moody. She always looked depressed and hunched down like she had the whole world on her shoulders. Any idea of what caused this change? Not a clue. All I know is, when she returned from that last summer break, she was a whole different person. Do you know anyone who goes by the nickname Cocky? I have no idea. Sorry. En plan, ¿qué?
Yo estoy falleciendo. Ahora me haré foto del pelo que me he acordado. Estoy esperando la cena. ¿Qué le pasa, señor Mamba? A él también, Adri, my beloved. Yo estoy fumando... estoy fumando un porro. Le tocó a mi hermana cocinar hoy. Nunca más. Joder, tan mal. O sea, también no se va tanto, ¿no? ¿Qué cena? Comparte, ¿no? Ahora sí. Fins d'expreso, fins demà. Venga, Momo, descansa. What's your opinion on Charles Wade? No opinion. He used to be a prominent figure around here, but he doesn't appear much in town these days. ¿Está en la clínica? Actually, he's in the community clinic right now. Cállate. Getting medical treatment. Cállate, ¿por qué lo dices? Oh, I wonder if it's serious. Perhaps I should go talk to him. Joder, estás colado ya. Even men like Charles Wade need a priest when they're nearing the end of the line. Lily Myers? Do you know anything about Lily Myers' art? I saw a few pieces. Gorgeous work. Vibrant, surreal landscapes. When was this? Must have been mid-70s. The high school had open days with an art exhibition. So, this was some time before she changed, right? You didn't see any of her later work? No. By then, she started skipping art class completely, from what I heard. Maybe she was afraid of what she might draw. I hear it was pretty twisted. Could be. But alas, I suppose we will never know what was truly haunting her. I'm doing my best to find out. I don't believe the story to be as clear-cut as everyone makes it out to be. An unusual theory. How so? People have taken a particular interest in her art. I think there's more to it. I wouldn't read too much into it, my child. It happens to all dead artists with any talent to speak of. Claro, claro. La iglesia? Care to tell me the history of the church? I'd be happy to. The story is a fascinating one. Cuéntame. This church was founded by my father, William T. Price, in the 70s. Back then, he made his living as a traveling salesman and was driving through this area as he had done so many times before. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. Qué bien. He was angry, thinking of evil deeds, even considering swerving off the road into a rock and ending it all. And suddenly, divine intervention. 3 bright lights appeared. Vale, o sea que The es Father, full relacionado. the Son, and the Holy Ghost. The sign of God. This epiphany was the moment my father had been waiting for. He sold all of his belongings and took me and my brother to live with him here, in Conwell Springs. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. Padre Bill. I take it that window up there resembles what he saw when he had this epiphany? Indeed. The stained glass window depicts the Holy Trinity, as witnessed by my father. Do you know exactly when or where this event took place? Why do you ask? Oh, just curious. It's a captivating story. Well, it was the spring of 1971, but my father never told anyone where. Okay, so what happened then? People flocked to Father Bill. He started teaching, writing scripture. The church flourished and continued to grow all the way up until his sudden death in 1983. That's when I stepped in to take leadership of the church. I take it that the church started declining after the death of Father Bill? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. But I assure you, the church is still very much thriving. No hay ni Dios. Looks kinda empty to me. It's not really our peak hours. What's up with you handing out pamphlets at funerals then? Trying to reel people in at a weak moment? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. Vale, os leo. ¿Qué estoy diciendo? Comparte ahora sí. El gato que cace con arco y flecha y destruir con la boca. ¿Qué cojones estás diciendo, tío? Uy, mamá, no. Sokai. Toma, hoy te traje uno enterito. ¡Pof! ¿Fumáis porros? ¿Punta seria? Sí. No. Me olvidé. Con palta. Es joda. Fumé, pero lo he dejado.
A mí me pegan fuerte y termino pillando un mal viaje. Así que no fumé demasiado. A ver, ¿conoces el efecto ventosa? No sé a qué te refieres exactamente ahora mismo. Mi madre, espero que mi hijo sea abogado. Yo, el hijo. ¿Sale stream? Qué mente privilegiada. ¿Qué estará pensando? Yo. Te he reventado, A ver, toma este taser. I sincerely. Nada. ¿Cigarros? I don't. Nada. ¿La foto? Do you recognize the men in this picture, Isaac? Only your grandfather. And that's just because I was given a similar picture at the service the other day. Oh. Pues ni puta idea. ¿La llave? Do you know what this key opens? I'm afraid not, my child. No has dudado, Ese titubeo. ¿La moneda? I don't need to. Cago en la puta. ¿La foto? I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. Bueno, para el futuro a lo mejor hay que enseñarla, ¿Mapa? I don't need. ¿La botánica? Father, do you know anything about this flower? No, my child. Nothing at all. Un poco extraño esto, Con la puta. Mi madre. Espero que mi hijo sea médico. Yo, el hijo. ¿Cuántos gramos de coca? Ese sonido de mi pito en tu culo, que es una cosa preciosa. Te falta calle. Joder, me cago en mi putísima madre. Me cago en mi puta madre. ¿Otra vez? May the Lord shine his light on you. No puede ser. Oye, relajaos un poco, ¿no? Relajaos, ¿no? ¿O qué? It's an altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids, and other crap. Normal que se vaya Yen, tío, si hay anuncios todo el rato. Cabrones. No mira nada más, en serio. Impressive window. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. No quiero Ajax. Sí, más peos, cabrón. ¡Cabrón! Puerta. Biblias. Llévate una, ¿no? I really shouldn't. They might burn. Vaya, pues nada. Puerta de la izquierda. ¿Qué va después de este? No tengo ni idea. La verdad. Locked. Tenía pensado que este fuese la última aventura gráfica que me juego. En una temporadita. Tenía pensado. Vamos, no sé. Podría tepearme, pero no voy a hacerlo. Voy a dejar que vaya todo el camino. Tío, su encanto. Locked. ¿Te ha gustado? ¿La llave sirve para alguna de estas puertas? Nope. Not the right key. Y para esta puerta me tepeo, Ahora sí. Locked. Quédate. ¿La llave? Nope. Not the right key. Vaya. Vámonos aquí entonces. Yo tengo una de idea, ¿no? Mi madre. Tu madre... Con la puta. ¿Por qué hay dos madres? A ver, no es tan raro, pero... Quiero decir, ¿algún motivo? Tío, tengo más motos. ¿Cómo se desbloquean las motos, tío? No sé, más natural. Ahí está la flor, justo en mi cara. Justo en mi cara está la flor. Well, this is it. This is where the picture was taken. Literal, ese mismo sitio. I'm not sure what I expected to find here. La flor que está ahí todavía. I need to clear my head. ¿Veis la flor? Sí que la veis, sí. Venga, a fumar, de puta madre. Literalmente Grey, Bueno, que bien, What the? Why, hello there. You have laid eyes on this dapper fellow once before, haven't you? Bueno. No, que me acordaría de un tipo raro y calvo con maquillaje. Dudo, parece que te acabas de escapar de un circo, no me va ese rollo. No creo, don Limpio. A menos que ver tu cara en una botella de detergente cuente. Hay que decir este por cojones, hay que decir este, Espero que mi hijo sea presidente. Yo, el hijo. Puedo volar cuando no miran. Dos en concreto. Ay, no has encendido una cosa. No has encendido una cosa. No he encendido nada, de hecho. No he encendido nada hoy. Solo tengo mi luz principal. No tengo nada más. No puse la otra porque no lo he pensado. Y la luz que tengo detrás mío no está enchufada porque es o la luz o el ventilador. Y prefiero el ventilador. Si no me cuezo. ¿Me cuezo?
I don't think so, Mr. Clean. Unless seeing your face on a bottle of detergent counts. Always the joker, aren't you, Kathy? Who are you? How do you know my name? It is my calling to know people like you, those shackled by their past, yet yearning for change. I feel strange. Am I dreaming? It's the mending. I will try to facilitate. You're not real. Sí, I'm dices lying ok. asleep in my bed right now. Pues ok, como suya, ¿eh? Focus, Kathy. Kathy. Listen to the drowned girl. Bueno. You mean Lily? What about her? She's the one who slipped away, filled with secrets. While she may be free in death, her cold, wet hands still trap many in painful ignorance. What is this, Woodstock Poetry Slam? Mind speaking like a normal person? Cuando callen lo hago, ¿vale? I knew you wouldn't disappoint. I'm glad, given how much trouble I went through to be here. You see, my name was taken from me, so I claimed a color in its stead. The next time we meet, you'll know the exact hue of red. You're on the right path, Kathy. Follow your grandfather, and everything will work out in the end. Pues no veas, ¿no? Ah, que me te vean aquí. Pues no Wait, veas. what? How did I get here? Vale, te has pegado un tripi que lo flipa. Am I going crazy? Am I turning into mom? Bueno. A ver. He entendido una cosa. Dice que ahora a punta de pistola. ¿Me puedes enseñar tu cañón? Vaya calvo pesado, pégale un tiro. A ver, para Braced, ¿eh? ¡Braced! Ya estaría. Mi madre, espero que salga futbolista. Yo, todo un coche sumae. Pateo un vagabundo. Mira, mamá, soy Messi. Me encanta cómo lo haces. ¿Y ahora qué hago aquí? An old wheelchair. Not too dumb. No puedo hacer nada. Pues voy a dar a la abuela. Me reí. La abuela. Está en la tele. Oh, hello, dear. Glad to see you again so soon. Hi, Grandma. I just thought I'd drop by. Sure, hon. Stay as long as you'd like. El chasqueo de dedos. Nada fuera de contexto. Que sí, Braced. Te he entendido bien, no te preocupes. Lo que te puede entender mal son los desgraciados del chat. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Very well, dear. A ver. I don't see a reason to ask her. ¡Me cago en la puta! Pues, ¿de qué? ¿La foto? What do you see in this picture, Grandma? I have no idea, but it's quite an eerie display. What is it? I'm trying to figure that out. I found the picture hidden in the attic. Attic. Oh, come to think of it, the trees do look similar to the ones in Conwell Woods. Yeah, it was taken somewhere in that area. I found out that the flower in the picture matches a rare local species. Aren't you clever? Do let me know if you come across anything else. Bien rico, sí. Plata que lo otro. Estoy gacando, Ajax. Compartimos de una con Sokai. ¿Sabes qué pasa? Que en vez de cacando he leído... O sea, pensaba que quieres decir carchando. Pero, a ver, complicado. Es que una entera es mucha. ¿Qué? ¿Qué? I don't want to show. ¿Es este? Do you know anything about this flower, Grandma? I can't say that I do. I remember seeing it growing in the woods, but I didn't think much of it at the time. Entonces que me voy, porque no tengo nada que enseñarte ya. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Garchar con directo de Ajax de fondo. Honestamente, me sentiría muy extraño, ¿eh? Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. ¿Puedo llamar a alguien? No tengo nada que mirar aquí, ¿no? ¿Alguien lo habrá hecho? Nah, nothing like that in here. Nada, la iglesia no tiene teléfono. No result for... Menos todavía.
Nada, vamos aquí. ¿Alguien lo habrá hecho? Yo lo estoy haciendo con un tapón. Lo estoy pintando de blanco. Yo a lo mejor lo he hecho teniendo un lurk en el PC o algo. Me cago en la puta Sokai, Cállate, por favor, Es que cállate, ¿Puedo ir aquí o no? Terminé mi hora de directo. Bienvenido, tío Pelis. ¿Cómo estamos? Hello. No está. Desapareció. Ahí está el color rojo que Creepy dijo, bald ¿no? guy. Me quedé a mí del Guess no directo one's home. rapeando. A ver. Dos de papel. Flor. Aquí está la flor. Looks like a specimen of the red scythe. It's endangered. I'm not going to take it without a really good reason. Vale. Pues ahí se queda. ¿Pone algo más? ¿El bosque o algo? Una pala ahí. Trozo de papel. Vale, ¿qué pone aquí? That wasn't here before. No hay que pone. Pondrá algo, digo yo, ¿no? ¿Qué? Hombre rojo. A bald man dressed in red. Oh, creepy. Pues qué bien. Está guapo que se ha traducido hasta esto, Eso está chulo, tío. Falta un cacho de papel, creo, Ojalá tener el look en el canal Hey, de is Cráneo y this estar shovel haciéndolo. taken? ¿Vas a verte Good enough for me. una pala? O sea, que el de metales no cabía, pero de la pala sí que cabe, Handy little shovel. I can dig it. ¿Puedo caber aquí? No puedo. No, salida hay aquí. Vámonos entonces. Ojalá te en el canal del Cram y estar haciéndolo. Yo me cumiaría al escuchar el por favor, no, Tai creo que exfolió con mi stream abierto y se la peló. ¿Cómo que exfolió? Joder, anda que te he jodido el no decirlo, Nunca mejor dicho. Así también no vale. Así también no vale. No sé si estaba ya aún. Eggman. Miré el directo porque tenía muchas canciones que canté. Mira un dibujo mío actual. Hombre fresa. Apenas terminé Twitch. Twitch me dice, manín, ¿qué tienes copyright en tu directo? Bórralo, ¿va? ¿Qué bien dibujas, Evi? Estoy gacando con la puerta de la calle abierta. Tengo los gamers modo garbanzo. ¿A que sí? Me están llamando del Museo del Arte Internacional. Vamos a la clínica. Este es el vagabundo, Bueno, pero qué desastre, ¿no? Está todo contento el tío este. A ver. 2417 ¿es esto? Yep, it's full of trash. Figure that. ¿Lo estáis haciendo aposta? Me han saltado otros dos. Oye, por favor, relaja con los anuncios, cabrón. No estoy de coña ya. Eso, ya, dejaos de mierdas, A lo mejor han salido los que tocaban por We salir, meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. So, what's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just going through a rough patch. By the way, you owe me $10. Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. Vaya. So cold. Like a stake through the heart. What do they call you anyway? Goober. Everyone calls me Goober. Goober. All right. I'm Kathy. Pleasure to meet you. Preguntar de qué va su historia. Consultar notas. Apenas viene Twitch. Yo te coño ya. No he puesto ni uno. Tío, Peris, que sepas que si te ha salido eso, ahora todos los streams se pondrán en privado. Yo sí. No puedo. So, what's your story anyway? My story? Yeah. Don't all bums have a story? For your information, this is all just a dry streak in my showbiz career. Is that so? I don't recognize you at all. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man. Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me.
Es que... Not really, no. Oh, come on. Come I've starred on. in dozens of Hollywood movies. No sé yo, ¿eh? The Silence of the Lambert? Jacob's Bladder? The Usual Surprises? Natural Bald Killers? Not ringing any bells. ¿Verdad que no? Kids these days, no appreciation for quality cinema. Breaks my heart. Breaks my heart. ¿Notas? I need to ask you a few questions. Sounds serious. Ask away. A ver. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? I most certainly do. Ojo. What? Tell me. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Oh, just spit it out. Okay, here we go. Ready? Abducted by aliens. I should have known better. Oh, I saw it, man. A big, huge light. I was a bit drunk at the time, but I had my reasons. My wife had just left me, taking the dog, not to mention I was being conscripted for the war. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. A ver. Yeah, I'm gonna have to stop you there. No es una teoría para Open your estar mind, aquí. man. Pero desde luego no ha sido eso. Aunque bueno, algo raro fue seguro. Do you know who Lily Myers was? Yep, my dad was the one who found her floating in the lake. Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Impossible to figure out. Not to mention how that entire family ain't, like, people-friendly. People-friendly. Now that's an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. She could sure deal out a mean whooping, that lady. Do you recognize the nickname Cocky? Aún será él. Why, I used to call myself that back in Nam. Ojo. Oh, how I missed that marvelous youthful ego of mine. Why do I even bother? Claro, esto no puede ser, porque es más antiguo. Do you know who Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. Man? How did he look? Okay, I guess. Still walking, at least. Ah, bueno. ¿A qué estáis diciendo? A lo mejor los que tocaban ahora, pero es que llevo los últimos 30 minutos de stream viendo más anuncio que stream. Relajaos anuncios, ¿eh? No pongáis más, ¿eh? Dios, por favor, no empieces otra vez, ¿eh? No habéis leído seguro. Yo tampoco. No. ¿El qué? No estáis suscritos a Nine. ¡Qué pecado! What do you know about Lily Myers' art? Nothing but hearsay. People say it was pretty deranged. Coño. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? Qué pesadilla, I'd tío. say they're good people. Isaac the priest is, anyway. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know. They were like a cult or something, with Billy Praise himself at the top. Really shifty bunch of folks. ¿Qué estaba diciendo yo, eh? Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church? Not really. I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it. He's a friendly guy. Ojo. All right. I might do that. Apúntalo, anda. No lo apuntas. Muchas gracias. Soldados. Do you recognize these men? That's your granddad, right? Yeah. What about the other two? No idea. I think my face blindness is acting up again. No idea. Okay. El señor dijo caca. Suficiente con no cagarme encima. ¿Qué acabo de decir? Do you That's your granddad, right? Yeah. No idea. I think my face blindness is acting up. Okay. O sea, lo sabe pero se está callando, es básicamente eso. Wanna smoke, buddy? Nah. I got stage 2 lung cancer. I'm Joder. keeping it under control with a fruitarian diet. Joder, chaval. Pues nada, tío. ¿La llave? No Do creo you que know sepas what this nada. key opens? Your heart, mademoiselle? Oh, brother. Oh, man. La moneda. That'd be one raggedy-ass bribery attempt. Ya, es un penique. O sea que... Me ha mandado un logro, tú. ¿La foto? Do you know what this is? Chinese fireworks, of course. I grew up in Shanghai. I know what I'm talking about. They used to call me Dong Pai.
meaning round-eyed baldy. Those were some rough years. I miss the food, not to mention the women. Got 2 kids down there now, Maylin and little Ping. Time to hit the off switch now, buddy. Me encantaría que moviesen la boca cuando hablan. Estaría muy guapo eso. I don't need to. Parecería un detalle extra molón. Do you know anything about this flower? It's red? Vale, nada. Enlightening. ¡Ah, café de mesa! ¿Qué pasa? Cuéntame. I don't need to show him that. I don't need. Vale, voy a estar ya, vámonos. Okay, that's enough serious questions for now. ¿Qué quieres, okay? Alrighty. Machase. Okay, I'm off. Bye. Bye. A ver qué tengo por aquí. El charquito. El charquito. Puedo entrar. Hay más por aquí. No, salida ya. Nada, vámonos para adentro. ¿Te puede creer que se me ha olvidado? ¿Qué se te ha olvidado? Was expecting plastic, but this looks like a real plant. Me encantan esos entornos, te lo juro, ¿eh? Smoking allowed. Guess this place is a bit behind on healthcare regulations. Permitido fumar. A calendar from 1991. Guess they really liked that year. Se quedaron sin más calendarios. Estaban de anuncios. I can't read it from here. Coño, pues acércate un poquito, ¿no? ¿Revistas? No thanks. I have better things to do. Entonces me parecía esa vez que estaba sentada ella. Uncomfortable, hard plastic chairs. It's like they're intentionally trying to keep people out. ¿Hay esos sectores donde se fuma? No, tío, me refiero, en plan, este fondo, tal y como está hecho, como se ve, si me quedo aquí quieto y miro esto, me gusta un montón. La estética me gusta un montón a mí. Un ordenador. A computer. They likely keep records of their patients on it. ¿Hay que cometer un crimen aquí y robar los datos o qué? ¿Qué se cuenta, señora? Excuse me, nurse? Está vibing, ¿eh? Hey, nurse! Hostia, has oído el suspiro, tú. Yeah? No te paga mucho, ¿eh? No te esforzaste demasiado. Alguien por aquí oye su trabajo. Más bien esto. Somebody around here hates their job. No shit. What do you want? No shit. I'm here to see Charles Wade. Never heard of him. Anything else? Bullshit. I know he's here. Listen, it's okay. I'm a friend of the family. No, you're not, and I said he's not here. Don't make me call security. Joder, macho. Pues muy bien. I need to get rid of her somehow. ¿Cómo? Te fumas un porro ahí, ¿verdad? Es que yo no fumo porros. Fumo por mi vida. Rows and columns of files. Probably easier to use the computer if I need to do some digging. Digging. ¿Puedo ir para arriba o no me dejará, no? No point. I wouldn't even know what room to go to. Una a una. Una a una. Hay que hacer el truco de pertenecer al lugar. Eso porque la gente lo domina, ¿eh? Yo no sé dominarlo. Te lo digo ya. Si no me porras, ¿cómo me explica que estoy simulando este juego? ¿Cómo que emulando? No estoy emulando nada, coño. Cago en la puta. A ver, Pokémon en plan... Esto. Oh, I do enjoy burning things. Just not that. Burning... A lo mejor tengo que decirle al tipo este... que le entretenga o algo. Otra vez, mi mejor amigo. Tú, Goober, ¿qué te cuentas? Hey, Doofus. Oh, hi. Doofus. El mundo del espectáculo. So, tell me about this acting career of yours. What about it? Silencio de Corbero. Tell me about the silence of Lambert. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute overnight. For weeks, he tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that true love needs no communication at all. He marries his housekeeper, who only knows 2 words in English, yes and clean. Joder, me cago en la puta. In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his lovely wife, Consuelo Lambert Vasquez. Based on a true story. Vale. Vente y madre por la cara. ¿Ibai? ¿Te puedes autobanear a ti mismo?
I'm not sure I want to know what Jacob's bladder is about, but I'm gonna ask anyway. Jacob's bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man who forms an imaginary romantic relationship with his bladder. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions by the name of Jenny. Eso cae, ¿eh? Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum due to increasingly erratic behavior. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week, and he dies from a ruptured bladder. Pues ya estaría. Sorpresas habituales. Give me the rundown on the usual surprises. A lighthearted comedy taking place during the surprise birthday party of 34-year-old Sid McBacon. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic seizure. I guess it's more of a dark comedy. A ver, asesinos calvos. Natural bald killers? It's a dystopian vision of the future where people are valued by the quality of their hair. The protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and he completely snaps and heads out on a scalping spree in search of the perfect head of hair. Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating Todo el mundo muere de algo. Ya estaría. Oh, never mind. Not the cultured type. I understand. I understand. Y lo dicen en vivo. So, how good an actor are you? Cuidado, ¿eh? The best. The very best. You know, that nurse in there, she said she loved you in all those movies. Se viene. And that she always wished you'd give her a live performance. I knew it. She always gave me these strange looks. I thought it was contempt, but her face must just be cramping up from shyness. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act, I'm sure. I'm gonna have to oblige. Which movie do you think she'd like the best? Hostia, claro. He de escoger. Hostia, la de la vejiga quizás sea la mejor, ¿eh? Definitely Jacob's bladder. I'm feeling the pressure. ¿A qué vas a entrar? Ha venido el vecino al chat de nuevo. ¿Y qué tal, Sokai? El vecino buena onda, ¿no? Dios. Oh, Jenny, everything is forgiven. You and me were like peas and carrots. ¿Puedo ver? Uncomfortable. Just so full of your love that I think I'm about to burst. No hace caso. Jenny, where did you go? Oh, I don't feel so good. Thank you, thank you. You've been a great audience. ¡Padre! ¡Dios! Muchas gracias por la sub. Muchas gracias de verdad. That wasn't really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Le he puesto a crear un comando. ¡Ojo! Monre, bienvenido. ¿Cómo estás? Tío, tiempo sin verte por aquí, ¿eh? ¿Y cómo coño interfiero yo en esto, tío? A computer. They likely keep records of their patients on it. Again? No. ¿He de en plan hacer que se quite los auriculares o algo? He estado más perdido que Marco el día de la madre. ¿Qué has estado haciendo, Monre? Un segundo. Hey, doofus. Oh, hi. ¡Oh, ah! Un segundo. What about? Pues ya me encuentro al final. Why do you always die at the end of your movies? Typecasting. Vale. A ver un momento. Lawrence Lambert, really, for weeks he tries to communicate with customers using a self-invented sign language. He marries his housekeeper, who only... In the end, Lawrence dies of a heart attack based on... Vale, sí, deja de símbolos. Give me the run. A lighthearted comedy take. The story is told from 8 different... The movie ends with the biggest surprise... Ataque I guess it's more of a epiléptico. dark comedy. A ver, ¿y aquí? Natural. It's a dystopian vision of the future where people are valued by the protagonist. One day, Eddie makes... Vale, a lo mejor tiene que hacer la del silencio. Not the coach.
Hey. Sure. Silencio. Probably. Oh, I'm gonna. Depende muchísimo de... No entiendo, tío. Yo no he dicho que el negro apeste, yo he dicho que bueno, ¿Cómo? pues el aspecto no es que sea ¿Cómo? recomendable. ¿Cómo? Estoy moderando ahora mismo, pero te dejo de fondo con 1% de volumen y tú sabes. How I wish I could speak. I have so Muchas gracias, I don't Monre. want to interrupt the show. Pero si yo sé quitar los auriculares, no sirve de nada. Rows and columns of files. Probably easier to use the computer if I need. ¿Y qué hago? Smoking allowed. Guess this place is a. Audience. Y se va ya. No sirve de nada esto. Básicamente, trabajando básicamente. Me gusta That para wasn't gastarme... really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Hostia, pues qué cojo... ¡Ah! Ya sé qué hacer entonces. Me gusta gastarme los dineros radiofónicos en gente que se lo merece. Contigo también, no te preocupes. Monre, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Te lo digo muy en serio. Es más, te quiero, cabrón. Te dejo de fondo, ¿ok? Luego vengo. Vaya clip ha saltado, gracias, crack. Muchas gracias, Monre, de verdad, ¿eh? Se me ocurre una cosa. Hay que hacer que entre y darle con el taser, ¿no? ¿Va a ser eso? Porque dice electrifying. ¿He taserearlo en serio? Vale, ¿cuál es la que acaba con el tío...? Hey, doof. Espérate. ¡Oh, ah! Un momento. So. What about? Esta no es, ¿no? Lawrence Lambert. For weeks, he tries to communicate. He marries his housekeeper. In the end, Lawrence dies of a heart attack, and based on a true. De corazón, vale. Esta. Jacob, during long and joyful monologues. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed after a big fight with his paramour. Jacob refuses to pick. Ruptura de vejiga, nada. Este. The story is told. The movie ends with the biggest surprise. Ataque of them all. epiléptico. Este podría servirnos. I guess it's more of a dark. Creo. Este. It's a the protagonist. One day, Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating table. Vale, bueno, entonces es... ¿Es este, hemos dicho? The movie ends with. Sí. I guess it's. A ver. Oh. Not the. Hey. Sure. Este. How about business? Tira para adentro, anda. Tira para adentro. Y te voy a dar con el taser, yo creo que es lo que hay que hacer, ¿eh? Creo. Estoy casi seguro. I can't believe you guys did all this for me. You know, what's that smell? Bacon? Oh, Bobby, my head hurts. I'm seizing. Nurse? He's seizing. ¡Hostia! Oh, shit. ¡Hostia puta! Increíble. Man, I feel like a total jackass. I'll have to make it up to the poor guy later. Hostia, qué guapo. Esto ha sido el típico puzzle de aventura gráfica, ¿eh? Hemos jodido la vida a alguien, ¿eh? Employee of the month, Carlita Mendez. What a joke. It's that obnoxious nurse. What a joke. ¿Esto es diferente cada cosa o creo que no, eh? No. Employee. ¿Ese señor acaba de cumear? Hombre, no lo sé. Venga, va, a robar cosas. No. Sí, sí, sí. Ya ves, chaval. El disquete. Ya ves. Enciende eso. Vamos a tener que hackear más ordenadores. Esto está guapo esto, ¿eh? Ya mato. Va. Hay que sacar la contraseña, ¿eh? Contraseña. Error. Crap. Looks like I have to figure out the username some other way. Bueno, otorgador es la contraseña. A ver. Otorgador. Oh, espérate, antes de eso. Employee of the month, Carlita Méndez. A ver. Espérate. Con la puta. Otorgador. Usuario. C. Méndez. Me parto la polla y los huevos. Pues de una. Eso es lo que decía el anciano antes. Perfecto. Nombre, Charles. Charles Wade, ¿no?
Míralo. Gotcha. ¡Gotcha! 6B, estable. ¿Qué pone de él? Fecha de nacimiento, 14 del 8 de 24. Fecha de función, ninguna. El 4 del 8 de 95, referido por el Dr. A. Friedman, St. Francis Medical Center, KC. El paciente se ha sometido con éxito a una cirugía cardíaca invasiva y ha sido trasladado a esta instalación a petición propia. El diagnóstico inicial es bueno y es posible que el paciente se recupere completamente de 6 a 8 semanas. Pues está pibe bien, entonces, ¿no? Vámonos. 6B era, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Le he hecho interpretar un papel donde al final le da un ataque epiléptico y yo lo que he hecho ha sido darle un calambrazo con un taser. Para que sea más realista. Así se han pensado que está dando un ataque de verdad. Vaya. It's all right, Claude. Understood, sir. Claude, ¿eh? Es un nombre de persona chunguísima de guardaespaldas, ¿eh? Claude. So, you managed to find me. I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. Ah, she's but a cub. So, you're hoping for your big break. Big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. Tiene contactos. No te quedes con eso, esto es personal. Estás suponiendo mucho, señor Wade. No te voy a aprovechar, por favor, se me hago por mí misma. Es personal. That's not what this is about. It's personal. Sounds serious. Perhaps I should ask Claude to produce his gun. You know, Charles, the person most likely to be harmed by a gun tends to be its owner. Oh, shit! Very true. That's something the Japs who captured me learned the hard way. Did my grandfather bail you out then too, or was that one of the few times where he didn't save your sorry ass? Hold on there. Explain yourself. Hold up. You're willing to listen to something other than your own voice? I'm stunned. I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Now I remember. You were at the funeral. ¿Estaba ese tío? ¿Dónde le vi tú? You were late. Bueno, tampoco lo conocía. I needed my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere. ¡Ja! Porque está muerto. Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. Joseph's blood. She certainly has a smart mouth, sir. I must say, you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? Eso será lo último que voy a hacer, ¿eh? Después esto guardaré. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? I wish I did, Kathy. You must know I did everything in my power to help. My power. How do you think Mary Elizabeth could afford all that expensive treatment? MRIs, neurologists, say what you will about Joseph. But he was never rich. Strange. Grandma never mentioned that to me. She's just too proud. At first she refused. She was convinced that I had an agenda, that there were strings attached. And were there? Don't be silly. Despite all that had happened, I still loved Joseph dearly. I wanted to help. People from places like this have a deeply rooted mistrust in the rich, passed on for generations. In her eyes, I had become one of them. So that's all you know about the whole affair? Are you implying that there's more to know? I left the diagnosis to the professionals. Mrs. Rain accepted the health care, but asked me to stay out of everything else. So I did. I see. What can you tell me about your friendship with Grandpa? Joseph was the best friend I ever had. We grew up together. Married our high school sweethearts together. Went to war together. La pregunta clave para este tío I será can't quién even es begin el to count the cojonudo, number of times he's saved my life. I repaid the favor once or twice. But he came up ahead, no doubt. So, when did you two lose touch? I heard that something happened between you and him. What was it? The truth is, Brian Rain happened. Sharon Evans happened. My parents? Yes.
They ruined everything with their vile, destructive behavior. I couldn't have that around my daughter or my newborn grandson. Joseph was naive. He believed that anyone could be helped, that anyone could be reasoned with, given a chance. He was just too good, bless him. He should have been harder on Brian, more strict. Sobre el amor firme. Decirle que el abuelo no tuvo la culpa. No decir nada. No sé, tío. No decir nada. So our family started drifting apart. Eventually my company grew much too large for this little town, and we moved on. Not long after that, your grandfather ended up in that wheelchair. That marked the end of our friendship, for obvious reasons. Vale, Lily Myers, ¿qué sabes? You bought a number of paintings by Lily Myers. Why? I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the paintings speculatively. Vaya. When a young artist with any talent to speak of commits suicide, it can be a wet dream of certain connoisseurs. Qué feo. Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was 3 times the amount I bought it for. Muy bien. Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. What art theft? There was a burglary at the mansion I used to own here in town. It was all over the local news at the time. Well, shit. Eloquently put. Básicamente. Oh. Cuadros robados. Vamos a Do ver, you dime recognize quién the es. call sign Cocky? Dime quién es. Would be strange if I didn't, since I was the one who coined it. It belongs to a fellow named Jimmy Cochran. Oh. He was a coward, really. Vaya. The nickname is somewhat of a bad joke. Perfect. Thanks. Tenemos un nombre. Vamos. Ponlo. Jimmy Cochran. Jimmy Cochran, efectivamente, ese mismo es. No es lo mismo cumear en una fresa que cumear fresa, Paulo Coelho. Sokai, ¿dónde está mi emote de fresa, ¿Dónde está, Jimmy? Tell me about Jimmy Cochran. Is he still alive? No. In a literal sense. He's been held in a mental institution for years. Otro más, que está fatal. Let me guess. Since 81? Either 82 or 83. I'm fairly certain it was early 83. Le llamó por Do teléfono. you remember the name of the institution? Something starting with an E. Emerson, Everton, or similar. Ingstrom? Ingstrom Psychiatric Hospital? ¿Está su madre también? Yes, that's the one. You know the place, Kathy. Ahí está la madre, ¿no? Decide la verdad. Ay, me lo está contando todo, seamos honestos. I do. My mother is in there. Sharon Evans? I had her committed about a year ago. I see. It must have taken a lot of courage to do that, Kathy. Mothers have a lot of power over us. More than most of us care to admit. I guess so. Do you know why Jimmy ended up in there? Some obsessive-compulsive syndrome. He became fixated with circles. Círculos, and started hurting himself, trying to scratch the circles out of his head. Creepy. I wonder what set him off. I think I'll check the place out tomorrow. Too late to head back to the city now. A este hombre lo han tenido con cum. Por favor, Me encanta que Dae tiene una fresa. Te pasas las fresas con habilidades especiales. Para que no te quejes porque Sokai no sea atento. Te juro que no me acordaba. ¿Será posible? Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings, and got out. Fairly clumsy job. Lots of broken windows. The strangest thing was that I had a Monet, a Rembrandt, and 2 paintings by Picasso, untouched. But every single painting by an unknown local artist, gone. That can't be a coincidence. Nope. Agreed. Somebody wanted those paintings badly. I assume there was an investigation. Este tío de la voz Yes, me gusta. Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck.
They found a few hairs, which turned out to be from Ruffles, the family dog. Some stunning police work right there. Indeed. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars leaving the scene of the crime, but nothing more than that. So, I take it the case was closed? Yes. Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Thanks, Charles. Anytime. But I'm curious. What's your interest in the paintings? I learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. Ojo. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? They seem like any other church to me. But then again, I'm not their usual clientele. Weddings, baptisms, and funerals are just about what I can muster. And I always leave early. Vale, la foto. Do you recognize this, Charles? Of course. Your grandfather, me, Jimmy Cochran, taken shortly before we went to the war. You guys look like you just won the lottery or something. Indeed. We were mere children, with no concept of what we were getting into. ¡Ojo! No me jodas. Pero ya cayó la noche y Chapji Juan, las gatas se bajaron del coche 9 que 1 Leopard ahora toca pegar soca y 9 Melvin Rosa hace que no me conoce Chapji Bech y me la imagino en 1000 poses al verla bailar soca y 9 vergüenza. Me cago en la puta madre. Gente, no abuséis de esto ahora, por favor, ¿eh? Dejad de acabar en paz. Do you know what this key opens? You must be truly desperate if you ask random people a question like that. Bueno, no queda otra. I don't need to. I don't need to. ¿La foto? What do you see in this picture, Charles? Fireflies would be my best guess. They can grow terribly large around these parts. Bueno, no se vaya fireflies. I don't. Do you know what this is? A flower. Why don't you consult a botanist instead of bothering me with this nonsense? Nonsense. Pilbit. No serías capaz, ¿ok? I don't need. I don't. No serías capaz. Thanks, Charles. That's all I need for now. Tronco de paste de mierda. You're welcome, Kathy. Come back anytime. Pasa yo, pero tendrás 20 años menos. Tengo un teléfono. Y un gramófono. Looks like también. Wade brought some of his old tunes with him. Old tunes. Just some boring landscape paintings. ¿Y aquí? Just some boring. Lo mismo. Vale. Teléfono. A private phone. Wade must get special privileges here. ¡Ojo! Espérate. Un segundo. Saul73, gracias por el follow. Y ahí viene el Ogre, que no sé por qué. Creo que se acaban de solapar las alertas. Ahí está. Ogre. Gracias por la raid. Vale, esto por lo menos ya sale. Bienvenido. Y ahora esto. Ahora Muchas esto. gracias, de verdad, ¿eh? Ahora sí. Esto tiene que matar, creo. Muchas gracias por la raid una vez más, de verdad, muchas gracias. Bienvenido a todo el mundo que viene parte de Ogre. Estoy a punto de terminar, ¿eh? Vengo de la raid. ¿Estás teniendo que ver con todo esto? Claude, ¿qué te That cuentas? guy is huge. I wonder how many cows he eats per day. Pues nada. Ok. Pues tenemos que irnos de aquí y voy a guardar ya. Gente, lo siento, me pilláis que estoy a punto de acabar ya, ¿eh? O sea, la voy a terminar enseguida. Si puedo voy a ir al siguiente mapa y voy a guardar en cuanto lleguemos. ¿Me dejas salir? Sí. Voy, Sauli, voy. Ay. Estoy bien puesto ya, pero a ver. Voy a intentar reponer un poquito más, pero vamos. Que estoy ya pretty recto, ¿eh? A ver. Vámonos de aquí. Gracias, Sauli. Ato aquí donde el sheriff. Y lo dejaremos justo ahí. Y guardaré la partida, ¿vale? Si me hablan, ahora hay que esperar a que acaben.
¿Me dirán algo? No. Perfecto. Vale. Vamos a guardar. Ahí. Tengo un colega ahora que está jugando al Pokémon Infinite, por si... En fin. Tengo pensado una raid ya, Monre? Si es que la persona sigue en directo, que no lo sé. Vale, hemos guardado ya... ¿Verdad? Sí. Vamos a ir de aquí. Oh, vaya. Pero, otro día me lo dices, Y hacemos lo mismo, ¿vale? Vale, gente, que me pilláis justo que estoy terminando. Voy a dejar por aquí. El juego está muy interesante, la verdad. Por cierto, gente, soy full con aventuras gráficas estos días. Este puede que sea el último que juegue una temporadita de aventura gráfica. Bueno, vale. Perdona, Monre, perdona. Dios. Lo siento. Pero bueno, lo dicho, que el juego está todo guapo. Sé que mucha gente de aquí se la pela mil, pero a mí me está pasando bien. Me parece que está divertido. La trama es interesante. A ver a qué derroteros nos lleva. Y a ver qué más sigue.